Pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con este acto debate entre diferentes candidaturas de la provincia de Granada. Desde el Ateneo La Morrallita y desde ISAR, agradecer mucho a las candidaturas que se han prestado a venir a este debate. Nos parecía muy importante en este momento de elecciones, donde, bueno, pues se hacen muchas promesas y hay mucho ruido en la televisión, ¿no? Y en los propios debates que se organizan en televisión, ¿no? Sobre muchas propuestas que luego muchas veces no quedan en nada. Poder organizar quizá un debate un poco distinto en torno a otros ejes que salieran un poco de la más pura gestión institucional. Y en ese aspecto, pues agradecemos a todos y a todas las asistentes. Los presento para que la gente que habéis venido a ver el debate los conozcáis. Por la candidatura de Por Andalucía va a venir Marcos. Por la candidatura de la Coalición Republicana Socialista por Andalucía va a venir Carlos. Por la candidatura de Andaluces Levantados viene Paco. Por la candidatura del Partido Comunista del Pueblo Andaluz viene José Luis. Y por la candidatura de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Rubén. Si os habéis fijado en el cartel, bueno, había pequeñas modificaciones de última hora, lo que pasa es que ya estaba impreso y ya eso se ve. Comentar también que este debate se le propuso a la candidatura de Adelante Andalucía, pero no quiso presentarse al debate. La composición obedece también a una cuestión, ¿no? Y queríamos invitar a diferentes candidaturas con las que pensamos que coincidimos o que deberíamos coincidir en la calle, en diferentes movimientos sociales y en diferentes luchas, y en torno a eso también, ¿no? Un poco las preguntas que hemos elaborado sobre este debate. Antes de comenzar con cuestiones técnicas, también recordar, nos parecía importante desde la organización de este acto, solidarizarnos con un detenido que ha habido esta mañana en los piquetes de una huelga de transporte afiliado de CGT, que bueno, pues en el marco de esta huelga y de esta lucha pues ha sido detenido y esperemos que salga lo mejor posible a nivel judicial y por supuesto que la huelga se salde con victoria. A nivel técnico, para los que vayan a intervenir, son 5 preguntas, 4 minutos por turno de intervención. Yo iré avisando, ¿vale? Lo iré cronometrando y os iré avisando con estos cartelillos de quedan 2 minutos, queda 1 minuto y se ha cumplido el tiempo, ¿vale? Para hacerlo un poquillo más dinámico y que no sea siempre el mismo orden, pues van a ser distintos, ¿vale? Yo iré diciendo a quién le toca en cada turno, pero que lo hemos organizado de tal manera que siempre se hable primero, segundo, tercero, cuarto y quinto cada uno de los candidatos en cada una de las preguntas. Así que poco más. Empezar un poco ya por la tarea que nos trae aquí y yo callarme y dejar que hablen cada uno de los representantes de esta candidatura. La primera pregunta que habíamos elaborado para este debate es sobre la cuestión de la unidad de la izquierda, que es para cada organización, para cada candidatura, la unidad de la izquierda, qué importancia tiene, ¿no? Nos parecía que era una pregunta porque siempre está en la boca de la gente que nos vemos día a día luchando. Para esta pregunta, el primer turno de intervención lo tiene Rubén, de Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. Así que tú, sí, cuando quieras. Bueno, no, a ver, la cuestión de la unidad de la izquierda, yo creo que es un tema muy recurrente, la verdad, dentro de la propia campaña, ¿no? Es un tema central y un tema que apelan toda la candidatura a la izquierda del PSOE, ¿no? El por qué existe, por así decirlo, diferentes candidaturas y esa división. Yo antes de contestar a eso, de todo modo, a mí me parece que, y nosotros queremos señalarlo al menos de esa forma, desde IZAR, es que nos sorprende, por así decirlo, que la cuestión de la unidad de la izquierda siempre se plantee en periodo electoral. Y la cuestión de la unidad de la izquierda parece que es simplemente cada 4 años y de cara a frenar a la extrema derecha, tener una mayoría en el Parlamento, etc, etc. Pero, sin embargo, nos parece que habría que enfocar la cuestión de la unidad desde otra perspectiva. Es decir, ¿por qué la unidad de la izquierda no se trata los 365 días del año? Es decir, cuando no se está en periodo electoral, ¿por qué concretamente las diferentes organizaciones? Evidentemente nos vemos muchos activistas, militantes y demás, pero como organizaciones como tal, ¿por qué no se tienen discusiones y debates, pues, por ejemplo, para hacer ganar a las trabajadoras del Hotel Luna que han sido despedidas? ¿Por qué, por ejemplo, no se tiene un debate concreto pues, para ver cómo se puede apoyar a las trabajadoras de Palma del Río y a los trabajadores que llevan
de la plantilla de Sumosol, que llevan ya, me parece que son 175 días de lucha y 6 meses acampados. ¿Por qué concretamente no se trata la cuestión de los bomberos forestales que están ahora mismo acampados en San Telmo, aquí en Granada, ¿no? Que hay una huelga ahora mismo del transporte y demás? ¿Por qué para todas esas cuestiones que son al final luchas fundamentales para reconstruir la conciencia de clase de nuestro bando social, por qué hay las organizaciones que se presumen de la izquierda no nos sentamos concretamente y reflexionamos sobre eso? Nosotros tenemos un principio de respuesta sobre ese elemento, y es que nosotros pensamos al menos pues, que las diferentes organizaciones han caído, las organizaciones tradicionales, que tienen y ocupan lugares institucionales, han caído dentro de lo que es la política simplemente a nivel institucional. Es decir, lo único que sirve es la cuestión de que cada 4 años hay unas elecciones y, por lo tanto, pues ahí es cuando hay que hablar para ver si podemos sacar los mayores resultados del mundo mundial. Claro, ¿cuál es el problema? Que eso al final lo que genera precisamente dentro de la conciencia colectiva de nuestro bando social, de la clase social en la que nosotros estamos inmersos, insertados, pues el problema de pensar que en verdad nuestras vidas, nuestros problemas, por así decirlo, los cambiamos mediante las elecciones, mediante el voto cada 4 años. Y en verdad ahí estamos colaborando, entiendo yo, cuando se tiene esa perspectiva de simplemente plantear la cuestión de lo que hay de la izquierda cada 4 años, pues estamos colaborando a una de las mentiras más grandes que hay, que es pensar que la institución es lo que permite cambiar la vida y que los debates parlamentarios o los programas son los que permiten tener las conquistas sociales de nuestra clase. Y en realidad nuestra historia demuestra todo lo contrario, que es que las conquistas sociales se consiguen mediante la lucha, las movilizaciones, desde el principio del siglo pasado, desde la transición o hasta hoy, ¿no? Y entonces eso conlleva efectivamente pues 2 modelos, por así decirlo, también de entender la política, que es uno, o bien hacer política, por así decirlo, delegando la política a unos políticos profesionales, o tratar de participar, de autoorganizarse mediante la movilización, la huelga y las herramientas tradicionales del movimiento obrero para precisamente poder imponer un programa de urgencia social. Termino con eso. El lema nuestro precisamente de esta campaña, por eso es las elecciones para que no cambie nada, aunque parece curioso a la hora de presentarse, ¿no? Porque pensamos que es útil como altavoz, pero la lucha para cambiarlo todo, porque entendemos que donde realmente se puede cambiar nuestra vida es mediante la movilización sostenida y la unidad de la izquierda durante todo el año. El siguiente sería Paco, de Andalucía Levantado. Vale. Bueno, agradecer la invitación, ¿vale? Yo, rescatando un poco lo que comentaba Rubén con respecto a la unidad de la izquierda, siempre en periodos electorales, yo, al final, es porque siempre quien plantea eso de la unidad de la izquierda y quien saca a relucir una campaña electoral y todo el que piensa en la unidad de la izquierda, lo que piensa realmente en la unidad soy yo. Y siempre se plantea desde los partidos de la izquierda predominantes que lo que entienden es que lo que tiene que haber es un partido izquierda moderada PSOE y un partido a la izquierda del PSOE, ¿no? Y solamente puede haber 2 alternativas. Todo lo que no sea eso es división de la izquierda y es un error. En Andalucía, históricamente, la derecha se ha presentado con una sola papeleta. Y, sin embargo, perdiendo durante casi 40 años. En el momento en el que se han presentado con 3 papeletas, pues entonces cuando hemos conseguido gobernar. En política, en elecciones, ni 1 más 1 son 2, ni 2 entre 2 son 1. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque siempre se habla del voto útil y siempre se habla de la unidad de la izquierda únicamente pensando en si tengo más votos soy el que gana. Y eso no siempre pasa. Independientemente de eso, la unidad de la izquierda también es muy relativa. El compañero hablaba de que la unidad de la izquierda no puede ser solamente en periodo electoral, tiene que ser durante todo el año. Yo añado más. La unidad no tiene que ser una cuestión electoral, la unidad tiene que ser una cuestión de luchas y la unidad tiene que ser una cuestión de coordinación, tiene que ser una cuestión de apoyo, tiene que ser una cuestión de evitar luchas caídas y de menos pelea y más conversación. Y eso no significa que haya que ir juntos después de unas elecciones. Al final se ha demostrado cada vez que se ha intentado hacer un Frente Amplio, un gran partido de izquierda, a la izquierda del PSOE que aglutina a todos, ha terminado saltando por los aires. Es lógico, es natural, la izquierda nace desde una posición mucho más filosófica, desde una posición mucho más que ahonda en muchas más raíces, en muchas más cuestiones que la mera cuestión del poder económico, poder que puede tener a lo mejor la derecha. Entonces eso genera también muchas visiones diferentes. Dentro de la izquierda,
bueno, pues no vamos a descubrir ahora las luchas de los últimos 100 años. Tampoco podemos creer que es mezclar a socialdemocracia con trotskismo, con leninismo, con comunismo, con socialismo, ecologismo, con la variedad de vertientes que tenemos dentro de la izquierda, juntarlos a todos en una caja 2 meses antes de las elecciones, agitarlo un poquito y que nos salga perfectamente una candidatura, una elección, un partido, una coalición que dure durante 4 años sin una sola disputa interna. Eso es irreal. Y al final esas disputas internas lo que generan es un problema mucho más profundo porque genera descrédito en la izquierda. Y venimos una tras otra, una tras otra. A lo que haya que conversar es, en lo que estaba hablando el compañero, de hablar más durante 4 años y respetarse más en los periodos electorales. Y no estar tirándonos pullas unos a otros, sino que entender que el enemigo, en este caso, es común, que quien tiene que perder es la derecha y quien tiene que ganar es o tu partido de izquierda o alguno de los compañeros de la izquierda. Pero que al final la victoria tiene que ser de la izquierda. Podemos caminar juntos y podemos dar muchos pasos juntos y subir muchos escalones juntos hasta donde cada uno quiera llegar, pero tampoco lo que podemos es forzar una situación que pueda ser después contraproducente con respecto a cómo se va a gestionar públicamente y cómo se va a visibilizar por parte de la sociedad, que no va a entender los dimes y diretes y las luchas internas no siempre por poder, sino por visiones que dentro de la izquierda son muy amplias, son muy diferentes y hay que tenerlas también en cuenta. Entonces, unidad de la izquierda, sí, para hablar, para conversar y para no pelearse. Siguiente, José Luis, del PCPA. Yo lo que quisiera decir en primer lugar es que el término genérico de izquierda es algo que me parece que se debería de definir. Para mí la izquierda es la izquierda transformadora, la izquierda que está contra el capitalismo y que no se concilia con el capitalismo. Para mí, la izquierda, y para el PCPA en este caso, la izquierda es la que quiere acabar con la explotación capitalista. Y a partir de ahí podemos tener una unidad de acción en muchísimos terrenos, en terrenos laborales, sociales, culturales, etc. Pero teniendo en cuenta que el culpable, en todo caso, así lo entendemos nosotros, es el capitalismo. Y que ese capitalismo está presente. Nosotros hemos conocido ya durante mucho tiempo, yo tengo ya 73 años, distintas alternativas en esta democracia tan frágil que tenemos y con tantísimas contradicciones. Hemos conocido la derecha franquista, hemos conocido los socialdemócratas del PSOE, ahora conocemos dentro de ese gobierno a los socialdemócratas de Unidas Podemos, y yo creo que todas las alternativas que puede haber en un sistema capitalista con una democracia burguesa formal las conocemos. Por lo tanto, primero ponernos de acuerdo sobre este tipo de izquierda. ¿Para qué? Para en la acción estar juntos, en la acción de lucha por reivindicaciones muy concretas. Y no quiero decir que el PCPA sea ejemplar en esto, teniendo en cuenta además que nosotros somos una organización pequeña en Granada. Pero tenemos claro que nosotros debemos de participar en la acción para poder conseguir las mejoras laborales, las mejoras sociales y, sinceramente, nosotros no estamos dispuestos, en tanto que Partido Comunista del Pueblo de España, a participar con organizaciones que se reclaman de izquierda para renegar los principios elementales de la izquierda, como puede ser el capitalismo, como pueden ser las bases en Morón y Rota, como puede ser la OTAN, que hoy se acepta como un bien extraordinario de la humanidad, luchar por la sanidad pública, por la cantidad de problemas que todos los días vemos, por la educación, consolidar todo lo que son los servicios públicos. ¿He terminado yo o me queda un minuto? Paralelamente, en lo que luchamos nosotros, concretamente, es para construir un partido comunista capaz de acabar con la explotación de la clase trabajadora y de construir una sociedad totalmente diferente, una sociedad socialista, y ir hacia el comunismo.
Esto puede ocurrir que hoy sea una utopía más que hace 50 o 60 años, pero consideramos que la historia está ahí y la realidad que vivimos, y sobre todo la realidad que estamos viviendo en estos momentos, hacen que estas ideas no sean tan arcaicas como muchos pretenden y que no seamos postmodernos. Somos comunistas y lo reclamamos como tal. Gracias. Siguiente, Marcos, ¿qué tenemos que decir? Sí, bueno, comenzar primero por agradeceros nuevamente la organización de este acto y que nos hayáis invitado. Yo quisiera empezar por algo muy esencial, es decir, la proyección que podemos tener o que podemos ver nosotros de si es posible, que es la pregunta en sí, la unidad de la izquierda, la primera contestación es sí. El segundo planteamiento es cómo y de qué manera. ¿Cómo y de qué manera? Generando espacio de confianza que, por suerte y gracias por las distintas cuitas y batallas, bueno, nada más que hay que recordar lo mismo que se acaba de hablar hace un segundo, que el compañero del PCPA nos impide, es decir, muchas veces comunicarnos y romper directamente las barreras que necesitamos. Si en algo hay que aprender de la derecha es no quemar cosas innecesarias. Quiere decir, nadie impide que en los espacios necesarios se tenga que debatir hasta el fondo. De hecho, la coalición que estoy tendrá muchas cosas que debatir en muchos momentos, pero sí partía de una base. Partía de una base que era, si la izquierda quiere unirse, tiene que partir de principios y de un roce real. Roce real en el sentido de tratar de comunicarse, de tratar de trabajar juntos. Es absurdo pensar que la izquierda se va a poner a trabajar y a los 5 minutos va a ir bien, y a los 6 minutos tal, y a los 10 veremos a ver qué pasa, pero si cae bien. No, hombre, en cualquier trabajo, todos los que tenemos algún tipo de trabajo sabemos que vamos a tener enfrentamientos, que vamos a tener problemas, que lo que hoy entiendo como A va a ser como B. Pero hay claves que hay que tener y afrontar. Desde por Andalucía tenemos un planteamiento muy claro. No nos lo apropiamos, ojo, que tampoco quiero, porque no quiero que nadie vaya a pensar sensibilidades extrañas, pero sí creemos que hay que copiar en cierto modo de nuevo y rehacer, si es necesario, el esquema conforme se hizo en el 15. ¿Por qué? Porque el planteamiento es llegar a principios y objetivos básicos que queramos hacer, independientemente de los espacios y del análisis que hagamos, que puede ser, pues, como dice el compañero del PCPA, pues, su posición, puede incluso negar o afirmar que quiere que unos son más de izquierda o menos, no somos, si somos, ¿vale? Pero hay que trabajarlo, hay que bajarse al tajo y trabajarlo. No vale la posibilidad de que renunciemos, bajo grandes palabras de si esto es o no es, renunciemos a ocultar que hay una serie de problemas y que la izquierda está obligada a dar soluciones. La izquierda no se puede cerrar en simplemente pelearse, en decirle que tú el día tal votaste en contra de tal y el otro tal. Mea culpa, ¿se gestiona? Sí. ¿Todos tenemos muchas cosas a decir? Sí. ¿Muchos tenemos muchas cosas a decir de las que no estamos de acuerdo en que se tengan que votar? También. Pero también es cierto que hay una serie de políticas concretas y proyectos que incompletos, cierto también porque estamos en una coalición de gobierno, al final el gobierno central, y es lógico que no sea la imposición de una rama sobre otra, sino que sea al final la posible negociación, pero hay ciertos éxitos que se han conseguido y que se logran precisamente de esa manera. Y quizás el error está en que haya otra parte de la izquierda que piense que ese ha sido el objetivo final. No, señora, ha sido el paso que hemos querido o hemos podido dar para demostrar que se podía haciendo algo incompleto, totalmente cierto, y lo podemos firmar aquí cualquiera. ¿Necesario ir a hacer al menos algo de esto? Sí, porque si no se nos estaría cayendo el pelo, a mí no mucho, pero se nos estaría cayendo el pelo directamente a todos. Entonces, la clave es sí a los espacios de colaboración, sí a las batallas de lucha real que estábamos diciendo y que no se comparto con Rubén y también con los compañeros de Andalucía Levantados, de efectivamente hay que sentarse, hay que estar en las luchas diarias, hay que discutir, porque eso es la izquierda lo tiene más difícil la derecha, porque nosotros discutimos, no damos nada por sentado, porque tampoco nada han mandado. Pero evidentemente lo que no podemos hacer es ni imponer visiones dogmáticas básicas, las cuales se extiendan con todo el respeto, sin ningún tipo de permiso, carnet, de quién tiene más pureza de sangre ni nada, sobre si se es más de izquierda o de menos. Partiendo de esa base, discutir, hablar y trabajar. Y cuando se llegue al objetivo de que es donde queremos llegar, esa meta, sin ninguna duda respetar todos que vamos a llegar a esa meta. Y esa es la clave, ese fue en definitiva el movimiento que dio posibilidad de crear otros partidos políticos y que creo que era el que tiene que ser. Y por último, Carlos, de la Coalición Republicana Socialista de Andalucía. Bueno, pues empezaré dando las gracias por habernos invitado. No estamos muy acostumbrados a que se nos invite a debates. En segundo lugar, por la parte que me toca solicitar disculpas porque no haya ninguna compañera aquí en la mesa, porque también me toca a mí pedir esa disculpa.
Entiendo que es un tema que hay que solucionar. La Coalición Republicana Socialista por Andalucía es un pequeño intento de unidad hasta cierto punto, muy limitada, ¿no? Está constituida por dos partidos, Alternativa Republicana, que es un partido republicano de izquierdas, y con origen fundamentalmente en personas que vienen de Izquierda Unida, y el Partido Socialista Libre Federación, que es un partido socialista de clase republicana y feminista. Yo creo que efectivamente, tal y como para construir la unidad de la izquierda, lo primero que hay que librarse es de cualquier sectarismo, porque la unidad de la izquierda puede ser que sea más amplia de lo que figuran las mentes de casi todas y todos los que estáis aquí. En segundo lugar, en la unidad de la izquierda no se construye en los despachos. Se construye, como tal se ha dicho, en los despachos preparando una coalición, o una unidad, una unión, etcétera, etcétera. Sino que necesita antes que se frague en toda una serie de luchas y de acciones conjuntas. Ya se ha dicho aquí, por lo tanto no voy a repetir, pero también hay que tener en cuenta y ser realistas, ver temas que nos separan y debatir esos temas que nos separan. Debatir sobre si la opción es única o exclusivamente electoralismo, o la opción es única y exclusivamente coincidencia en la lucha social y sindical, ver qué cuestiones del feminismo nos están dividiendo o qué se ha hecho para dividir al movimiento feminista y tratar de defender las mujeres del borrado al que se les quiere someter. Los hombres no tenemos ningún problema, nos podemos vestir como queramos y decir que somos lo que somos. El problema lo tienen siempre las mujeres. Pero también, viendo lo que nos divide y viendo los problemas reales que tenemos, hay que buscar también una causa común. Hay que buscar causas comunes políticas que nos puedan unir y unificar. Yo creo que la causa común que nos puede unir y unificar es la causa republicana. Es una causa constituyente, es decir, no hay una democracia real en el Estado español. Hay una Constitución que es una carta otorgada por el sinvergüenza de Juan Carlos. Una Constitución que se negoció a 25 kilómetros de la división acorazada Brunete. Y los mayores sabemos lo que es eso, ya os lo contaremos. Una Constitución, por lo tanto, que no es válida. Una Constitución, por lo tanto, que el cambio constituyente ya es todo un trabajo político que nos puede llevar y unificar. Y, por lo tanto, está muy bien que digamos lo que nos separa, pero está mejor que busquemos la causa común. Y la causa común es la República, y terminaré diciendo, también por otro lado, que sin feminismo ni hay revolución ni hay socialismo posible. Vale, muchas gracias. La segunda pregunta que estaba preparada es, en la situación en la que estamos viviendo en la actualidad, ¿cómo se puede imponer un programa de urgencia social que atienda a las necesidades de la clase trabajadora? Para esta pregunta comienza José Luis, del PCPA. Bien, voy a dar. Es que yo lo tenía como tema 4. ¿Cómo se impone un programa de urgencia social? Primero, entendemos por mayoría nosotros al pueblo trabajador, a quienes disponen solo de su fuerza de trabajo para dividir. Así entendemos nosotros la mayoría y otros sectores populares de parecidas características. Y por un programa de urgencia social, nosotros entendemos, es decir, el Partido Comunista del Pueblo de Andalucía, erradicar la miseria, terminar con el paro, el problema de la vivienda, el derecho a una sanidad y educación pública, gratuita y universales. Y en el caso de la educación, pública, laica. Todo esto y muchas otras cosas más, evidentemente, que sería prolijo y largo de enumerar, lo consideramos que se puede conseguir con una unidad, evidentemente. Nosotros pensamos
y he sido bastante respetuoso, cosa que no han sido conmigo, porque hay términos que yo ya estoy cansado de oír: sectarismo, dogmatismo. No, lo rehúso totalmente. Yo no soy un descerebrado, yo no soy un radical sectario, yo soy un hombre, un trabajador cuando tenía la edad de trabajar, que se ha percatado de muchísimas cosas, no solo en España, sino en la historia mundial del mundo mundial. Y he visto tantas cosas, que yo no me creo cierto de todo. Pero que se me responda a mí de sectario o dogmático, cuando vemos constantemente en este país, España, el Estado español, en el que no hay nada más que renuncias y traiciones, desde que se fundó la democracia con la dichosa transición que nos hace arrastrar el franquismo hasta nuestros días. Por cierto, ayer en la televisión comentaron que una heredera del movimiento socialista italiano, y lo oí, fragmentos en la televisión, se permitía un discurso totalmente fascista al estilo mussoliniano, y la televisión lo presentaba en el programa del señor Guayón como una cosa graciosa y simpaticona. No sé si se sabe que era el movimiento el MSI, no sé si se sabe lo que hizo Mussolini durante la guerra, porque aquí se está reescribiendo la historia. Y el gobierno español, en su totalidad, no actúa. También existe la Fundación Franco, que resulta que celebra actualmente el primer concurso de literatura en homenaje al gran sanguinario dictador Francisco Franco, causante de tantísimas barbaridades que hemos conocido durante 40 años y durante una guerra civil que ha costado 1 millón de muertos, con todas las víctimas, que yo también tengo muertos en mi familia. Por eso, a mí tratarme de sectario lo rehúso totalmente, porque además tengo capacidad intelectual, así de claro, para conocer la historia, conocer el marxismo, conocer las contradicciones, y termino. Esto es un debate que siempre ha existido, desde Bechstein hasta nuestros días. Reforma o revolución, no hay otra cosa. Reforma, mantenimiento del capitalismo. Revolución, intentar acabar. Segunda intervención, Marcos, de Por Andalucía. Sí, vamos a ver. Nosotros creemos que cualquier apuesta de esa que se tenga que implantar tiene que ser por el fortalecimiento de los sectores públicos. Es decir, lo que no podemos seguir permitiendo, y en esta elección andaluza está en nuestras manos, es que realmente se siga desmantelando el sector público. El sector público, en una nueva legislatura, puede quedar total y absolutamente destrozado. Eso supone desproteger precisamente a esas familias que lo necesitan, a esos colectivos que son los colectivos de trabajadoras, pero en definitiva supone desmontar Estado y buscar la alternativa que busca la derecha. La derecha, la única alternativa que ellos entienden es desmonto Estado, genero la necesidad, estáis viendo en el tema sanitario, y se dice monto o propulso seguros privados. Eso hay que evitarlo, ya no podemos permitirnos una segunda legislatura que haga lo mismo. Dentro de ese ámbito del sector público, evidentemente hay que fortalecer no solamente el servicio como tal, sino que hay que dignificar el servicio de todos y cada uno de los trabajadores que están. Decíais, por ejemplo, la campana de bomberos, por ejemplo, que tiene el CGT delante de San Telmo. Uno de los objetivos que tiene esa acampada es el reconocimiento y dignificación mínimamente de unos derechos que ya está bien, de ese apoyo de hay que ver los bomberos. Si os recordáis, desgraciadamente el año pasado, cuando falleció uno, todo eran imágenes tiernas, pobres, tal, no sé qué, pero esa gente efectivamente no tiene una estabilidad laboral real reconocida. Hasta que ahora veamos si la reforma laboral, en la parte que pueda aplicarse
qué hace la temporada que viene, no ya esta, pero a ver qué hace la administración, no se le reconocen antigüedades, se le hace algo tan absurdo como que, si sabéis bien, un forestal se tiene que desplazar pues, hasta una torreta, hasta un punto, un cedefo, y resulta que si ese cedefo no tiene carretera, tienen que ir andando. Pues no sé si sabéis que no se le abona el trayecto, se considera que ese tramo no es tiempo de trabajo. Es decir, son cosas tan absurdas como esas, pero que están ahí y que habrá que solucionar de alguna manera. Eso es lo que va desmontando. Es decir, nosotros lo que decíamos desde el principio y seguimos manteniendo es que la derecha lo que ha estado haciendo ha sido un gran gabinete de prensa, que desgraciadamente le ha funcionado. Ese gabinete de prensa supone que hagan cualquier cosa, por lo más absurda que sea, pero la magnifiquen, la presenten ante la población, nos tengan aplaudiendo, no nos tengan aplaudiendo, haciendo lo que tengan que hacer, pero al final lo único que hacen es ocultar los posibles problemas para que nadie busque soluciones y para que cuando ya nos caiga todo el problema encima, la solución sea la de, bueno, pues vamos a buscar una salida, venga, vamos a incrementar los acuerdos y los conciertos para que se pueda operar a Pepe, a Juana, no sé qué, en tal hospital, aunque sea concertado y privado. Vamos a hacer. Esa es la estrategia de la derecha. Y con todo el respeto, lo que no se puede hacer es negar que ese es el problema y ese es el problema que tiene que solucionar la izquierda. No podemos equivocarnos de objetivo. Y yo quiero que quede claro, ¿no? Si es por algo que haya dicho yo, primero adelantado, creía que había que tener un debate abierto y claro y en esos términos me he manifestado porque es algo que vengo a oír y a decir también dentro de esa idea qué es lo que piensa por Andalucía, pero que no es mi idea ni confrontar ni hacer ninguna cosa de esta. Tenemos muy claro que cualquier actuación, como decíamos antes, de la unidad de la izquierda está en la batalla esta, es decir, eso es lo que defiende y lo que está diciendo por Andalucía. Si estamos de acuerdo en que tiene que haber un sector público que es el que nos va a salvar de esto, realmente, estamos de acuerdo en que tiene que tener unas condiciones laborales determinadas, estamos de acuerdo en que hay que apoyar todos los servicios que nos van a cuidar ese sector del cuidado de las personas, sí. Como izquierda podemos llegar a esa conclusión, al igual que sobre 100 temas más, sí. Pues vamos a trabajar, vamos a dar cada uno nuestra perspectiva. Vamos a echarnos en cara todo lo que nos tengamos que echar, pero que sepamos que después de echarnos en cara tenemos que sentarnos a trabajar, si no, no tiene sentido. El estar fustigándonos todos los días, pues lo hicimos mejor, lo hicimos peor, nos traicionamos o no, pues no lo sé. Yo tengo 50 años, yo tengo una trayectoria amplia en la izquierda, desde partidos que ahora con otra perspectiva considero que no son de izquierda, hasta partidos que sí pueden ser más de izquierda o más considerados desde cualquier óptica. Por eso creo que lo que hay que hacer es, primero, para aplicarlo, apostar por los servicios públicos, apostar, dignificar y decir claramente cuáles son nuestros objetivos aquí y salvarlos. Gracias. Siguiente intervención de Carlos. Bien, permítaseme una pequeña corrección. El MSI es Movimiento Social Italiano, Partido Neofascista Italiano, no Movimiento Socialista Italiano. Vamos a dejar esto bien claro. Luego, vamos a ver, evidentemente, desde el punto de vista del PSLF, para imponer un programa de la mayoría social no hay más camino que la lucha de clases. Esto está descubierto por el movimiento obrero desde el siglo pasado y por lo tanto la lucha de clases no nos tiene que dar miedo, ni la existencia de la clase obrera está ahí, es real. No está en retroceso, no está en retirada, cada vez es más numerosa y cada vez más degradada. Por lo tanto, efectivamente hay un campo social tremendo de lucha por buscar la unidad mediante la lucha sindical, la lucha feminista y enmarcado todo ello en la lucha de clases. Pero también hay un tema que hay que hacer y es que yo creo que hay que decir, y es que hay que politizar la lucha social. Vamos a ver. En estos momentos tenemos una Constitución que yo os decía en la primera intervención que era una carta otorgada por los Borbones y los tenientes generales del ejército de Franco en el 78. Vale. Esa Constitución reconoce el derecho al trabajo, reconoce el derecho a la vivienda, pero son derechos positivos, es decir, no valen para nada. Nadie los puede aplicar, son mentiras, son un engaño. Luego hay que luchar con un proceso constituyente que blinde esos derechos y los haga reales y efectivos. Porque para llegar al socialismo tenemos que, antes, andar una serie de pasos. Y uno de ellos es el de conquistar la democracia cuando no tenemos democracia. Por lo tanto, la apertura de un proceso constituyente es una forma también de garantizar un programa social y la lucha por un proceso constituyente es fundamental para garantizar la mayoría.
Luego hay otro problema grave, y es que a la clase trabajadora del Estado español constantemente se le ha estado defraudando y quitando ilusiones. Mirad, la primera gran victoria en la transición, la primera gran victoria de la clase obrera es la victoria de Felipe González. Eso fue terrible. ¿Qué hizo Felipe González? Venderla. Ya de antes lo tenía todo trincado y vendido. ¿Pero qué hizo? Defraudar. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Y entonces resulta que se van llegando gobiernos socialistas, se van llegando gobiernos de coalición, el actual gobierno, y luego muchas cosas pues van provocando el que haya una retirada poco a poco, ¿no? Luego hablaremos cómo se frena a la extrema derecha y podemos hablar de cómo se frena a la extrema derecha. Pero claro, resulta que en muchas ocasiones al PP han habido dirigentes de una cosa que se llama el PSOE, que es una escisión del PSOE, protagonizada por Felipe González y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, quitando y cargándose a los socialistas de verdad, a la gente de Rodolfo Llopis y compañía, que eran republicanos. Y toda esa venta, toda esa defraudación, digamos, de la gente es lo que genera el que en ocasiones no podamos contar con una mayoría, porque esa mayoría resulta que se le está tomando el pelo constantemente y está hasta las narices y está descreída y agotada. Y por lo tanto, aquí el trabajo nuestro también sería cómo recuperamos la ilusión y cómo recuperamos un programa que verdaderamente ilusione, que verdaderamente sea creíble, y cómo tenemos valor para alcanzar ese programa, cómo tenemos valor para imponer los avances sociales. Rubén. Si no, de 3 o 4 ideas para centrar un poco el debate sobre la pregunta, ¿no?, de cómo se impone un programa de urgencia social para la mayoría. A ver, ¿por qué en el título de la pregunta nosotros lo hemos formulado de esa forma? Imponer un programa de urgencia social. Tiene una connotación un poco dura, ¿no?, la cuestión de la imposición, ¿no? Pues porque a día de hoy, para responder a la necesidad de la inmensa mayoría de la sociedad, pues es necesario asumir una política que se enfrente a los intereses de los capitalistas. Es decir, la realidad es que tú no puedes responder a los problemas de los servicios públicos, a los problemas de la jubilación, a los problemas de la tierra, del salario, del medio ambiente, sin enfrentarte a los que acaparan la riqueza. Es decir, cuando hablamos de medio ambiente y hablamos de cambio climático, pues hay que tener un dato claro, y es que te hablan concretamente que hay 100 empresas que son responsables del 70, me parece, por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, esto no es el consumo individual de cada cual, evidentemente no, es que hay unos responsables. Y unos responsables hay que señalarlo. La cuestión de los servicios públicos, cuando se plantea la cuestión del artículo 135 y se plantea la cuestión de la deuda que hay que pagarla, tú no puedes tener unos servicios públicos si sigues pagando la deuda. La cuestión de la tierra, pues hay que enfrentarse evidentemente a los que la detienen y que no solamente vive de las subvenciones europeas, pero en realidad esa tierra no está para que se pueda trabajar, ¿no? Entonces, claro, cuando planteas todos esos elementos, lo que está claro es que un programa que realmente responda a la necesidad de la gente te obliga a plantear el debate y a resolver el debate de que va a tener que enfrentar a los intereses de la gente que acapara la riqueza. Y para mí ahí es donde hay que tener un debate honesto y franco entre nosotros. Y es que enfrentarse a los intereses de los que acaparan la riqueza significa de la patronal, significa de las entidades financieras, significa de los fondos de inversión privados si hablamos de las pensiones, y significa, si hablamos de cuestiones democráticas, de la propia monarquía, por ejemplo, con el tema de la cuestión territorial. Y eso nosotros lo seguimos planteando y lo seguimos diciendo. Eso, el enfrentarse a esos intereses, no lo consigue mediante debate parlamentario, ni mediante las instituciones. No es verdad, pero yo lo cojo a nivel dentro de una empresa, con la administración, cuando peleamos al día a día. No el programa, no es el debate que tú tengas con el jefe de turno, con el consejero de turno, el que lo hace doblegar y decir, hostia, es verdad, en verdad, los servicios públicos hay que invertir dinero, hay que mandar a este profe o tal, o no hay que echar a este sindicalista. Lo que le hace dudar es la correlación de fuerza que tú metes dentro de la empresa. A nivel de la sociedad, para imponer un programa de urgencia social es 3/4 de lo mismo. Y ahí es donde está el problema y la divergencia que yo creo que tenemos. No se trata de una cuestión de pureza o de carnet. Se trata de una cuestión de entender y hacer un balance también dentro de todo lo que han sido los gobiernos de izquierda que se han ido sucediendo en estos últimos 20-30 años.
Desde Francia, concretamente con la izquierda plural, con Jospin, el Partido Comunista y demás, en Italia con Refutaciones, ahora mismo concretamente en Portugal, en el Estado español, en Grecia con Tsipras, que no asumen una política de enfrentamiento con los intereses de los capitalistas. No la llevan hasta las últimas consecuencias. Y el problema es que genera dos problemas muy gordos. Una es la desilusión dentro de nuestro bando social. Y la segunda es la alternativa de la extrema derecha, que llega con fuerza. Y eso lo hemos visto. El gobierno de Jospin en Francia, luego en el 2002, Le Pen a la segunda vuelta de la presidencia. Antes nunca se había conseguido eso. En Italia, 3/4 de lo mismo. Aquí está llegando con fuerza también. Entonces, esos elementos es lo que hay que tener en cuenta. No se trata de cuestión de pureza. Yo coincido con compañeros que son de Unidas Podemos y demás en la cancha. Rafa, que está aquí, nos peleamos codo con codo y tengo un profundo respeto por un compañero como él. Pero hay un problema y una diferencia de fondo, que es que no se puede resolver los problemas mediante debates parlamentarios o integrando un gobierno con el Partido Socialista. Hay que enfrentarse a los intereses de los capitalistas. Y eso no se puede hacer desde ahí, sino de una correlación de fuerzas mediante un movimiento de conjunto en la calle. Y eso significa, no es hacer sindicalismo, es extremadamente político. Es coger la lucha que existen, que las hay, que son de cuestiones sectoriales, y tratar de darle una respuesta también política que vaya más allá, que ponga evidentemente en entredicho el sistema capitalista. Bien, y cierra Paco, de Andalucía Levantada. Bueno, yo quizá me voy a centrar más cuando hablamos de urgencia social a qué nos referimos, ¿no? Se ha empezado hablando por parte de José Luis de miseria, de paro, de vivienda. Luego finalmente hemos estado hablando de monarquía, república y lucha contra el sistema capitalista. Evidentemente está todo correlacionado. En medio está el planteamiento de estamos en el gobierno, vamos dando pasos poco a poco. Y cuando se hablaba antes de esa unidad de la izquierda y de que tenía que ser una conversación a lo largo de 4 años, yo entiendo que perfectamente estas posiciones son las que tienen que converger. En 4 años vamos a ser capaces de cambiar un modelo, acabar con la monarquía, acabar con el modelo de Estado que tenemos, conseguir una república. ¿Qué modelo de república? ¿Federal? ¿Confederal? Pues todo eso hay que hablarlo. Un proceso constituyente, de nuevo, lo vamos a empezar en 4 años con la que hay encima, con la que tenemos encima, con la ultraderecha creciendo, y no solamente con la ultraderecha creciendo, sino que además está creciendo precisamente en las clases populares. ¿Y por qué está creciendo en las clases populares? Porque buscan una respuesta que desde la izquierda no le estamos ofreciendo. Y voy a lo que comentaba al principio: miseria, paro, vivienda. Al final, la urgencia social está, queramos o no queramos, está en el dinero. A la gente en la calle, ahora mismo, en cualquier barrio no, precisamente en los barrios obreros, en los barrios de la clase trabajadora, en los barrios más precarios, lo que les duele ahora mismo y en donde no llegan y donde tienen su urgencia social no es en la monarquía, es en el dinero, es en el trabajo, es en el precio de la luz, es en el que desde la izquierda, llamémosle desde el postmodernismo, se le está diciendo que lo que tiene que hacer es apagar la calefacción y pasar un poquito de frío, o apagar el aire acondicionado y pasar un poquito de calor, porque hay que ahorrar energía. No se le está hablando de una transformación energética, se está hablando de que lo que tiene que hacer es ahorrar energía él, no las grandes empresas, no la administración pública tiene que llenar los tejados de todas las instalaciones y de todos los edificios de placas solares precisamente para sostener ese consumo energético de la población. No, el Estado no tiene que hacer nada, la administración no tiene que hacer nada, la población es la que tiene que hacerlo. Hasta que no lleguemos nosotros a comprender que a estos barrios, a esta gente no podemos llegarle de otra manera, hoy por hoy, que no sea solucionando su problema de llegar a fin de mes, no les podemos hablar de llegar a un nuevo proceso constituyente dentro de 5 años, porque eso va a ser la solución a sus problemas. Porque su problema es mucho más tangible y su problema está en una cartilla bancaria, por mucho que no queramos a los bancos. Su problema está en si su jefe le va a despedir o no le va a despedir, y su problema está en siquiera si tiene un puesto de trabajo. Entonces, al final todo se reduce, la urgencia social, todo se reduce a que haya una economía que permita que se sostengan esos servicios públicos, una economía que permita que esa población y que esa sociedad pueda avanzar, y de hecho, con el ingreso mínimo vital se ha podido también comprobar que se han reducido tasas en muchos aspectos de la precariedad, de que se ha podido avanzar. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, pero se ha salvado también a mucha gente. Hay que seguir caminando en ese tipo de cuestiones. Una reivindicación histórica de la izquierda es la renta básica universal. Lo pongo, por ejemplo, encima de la mesa. Se lleva hablando desde hace muchísimos años. Muchísimos años. En Andalucía, además, la primera propuesta de renta básica universal fue en el año 2007, cuando llegó al Parlamento. ¿Vale? 2007, 14, 15 años.
En relación a esto, al final todo se reduce a poder conseguir que esa gente tenga un empleo. ¿Cómo puede conseguir un empleo? Bueno, pues había una propuesta de bajar. ¿Por qué no se apuesta definitivamente por eso? 32 horas, reducir la jornada laboral, fomentar la conciliación. Yo he tenido que llegar aquí, yo trabajo al final prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde estoy únicamente con el trabajo. Luego te tienes que desplazar, tienes que moverte, poblaciones enormes, la gente con trabajos más precarios precisamente lo que vive solo en los barrios de las periferias, porque todo el poder se concentra, porque toda la economía se concentra en el centro de las ciudades y al final lo que produce es más precariedad. Vuelvo a lo que he dicho al principio. Miseria, paro, vivienda. Esa es la urgencia social y ahí es donde tenemos que atacar desde la izquierda. Vale, pues pasaríamos a la siguiente pregunta, que bueno, que ya se ha empezado a tocar por parte de casi todos, que es cómo enfrentamos hoy en día a la extrema derecha. Para responder esta pregunta empezaría el primer turno Marco. Vale. Vamos a ver, evidentemente enfrentar a la extrema derecha lo primero que hay que evidenciar son su carencia o su falta de soluciones reales, es decir, hay que acabar con el populismo. ¿En qué sentido? Vamos a ver, aquí nadie se mete o nadie dice o nadie confronta primero desde dónde surge y por qué surge Vox. Vox es una rama extendida del PP y sigue siendo aquellos que estaban en el PP y hacían lo mismo, lo que pasa es que ahora necesitaban defender un determinado discurso con el que se sentían ofendidos, que era el de la memoria histórica. Pero más allá de eso no le saquéis, porque no tienen nada más. Eso lo podéis ver el otro día cuando estábamos, el otro día no, ayer o antes de ayer, creo recordar que era en Badajoz, el concejal de Vox, pues la única ocurrencia que tenía era ver si podía prohibir el acceso a una cómica que había hecho una burla de tal. Es decir, eso, la forma de luchar ante todo, porque siempre va a haber alguien que confíe en ellos, es demostrar que es falso, que ese discurso, que esa dicotomía, que esa cubrir con una bandera absolutamente todo para que con esa bandera se justifique que por España, por otro y tal, a tomar por saco España y los españoles. Así de claro hay que decirlo. No puede ser así, hay que tener un modelo, hay que tener directamente un programa y dentro de ese programa es de donde se demostrará que directamente la extrema derecha no da soluciones. Es decir, el primer debate que se vio de la elección andaluza fue clarísimo. Si es que han tenido que quitar a la candidata 3 días de circulación para ver si aquello se rehacía de alguna manera. ¿Por qué? Porque eran todos proclamas de la época franquista y elaboradas con ese discurso franquista. Por eso, vuelvo al principio un poco. Lo que hay que buscar son unos ejes claros, en los cuales la izquierda pueda confrontar claramente. ¿Esta gente va a apostar realmente por un sector público? No. Vámonos de cabeza a demostrar cuáles son las bonanzas de ese sector público para que la población lo sepa. ¿Hay que hacer algo con la extrema derecha aparte de los famosos cordones y tal? Pues vale, los famosos cordones pueden servir, pero tienen que venir completados con estas medidas. Si no ponemos alguna medida, va a ser victimismo el que lleve a esta gente a subir en las votaciones. Aquí en Granada se da una paradoja absurda desde hace tiempo, por lo menos desde las últimas elecciones municipales, en las que en determinadas zonas, en determinados pueblos de la provincia, se iba con el discurso desde el pueblo de al lado, por no decir del país de al lado, te está quitando los recursos a ti. Y decía, pero si tú estás diciendo que no se apoya el sector público, no se dé ningún tipo de ayuda, ¿cómo vienes aquí además a decirles que te lo están quitando? Si tú vas a acabar con todas, así que tú no tendrías ni que hablar de eso. ¿Eso ha provocado alguna reacción? No. Eso lo único que ha provocado es que, en cierto modo, la izquierda, contando con todos los espacios, absolutamente con todo, cada uno intente dar una contestación puntual. Pero esa contestación puntual al final falla en lo mismo. No estamos coordinados. Al final, yo, por Andalucía, o en su día Los Verdes cuando estaban Los Verdes, o en su día cuando estoy ahora en Alianza Verde, pues podríamos dar una solución y una ocurrencia, vale, pero al final me haría falta coordinarme con Rubén, porque hace falta demostrar, porque tenemos un punto en común y donde a ellos lo vamos a parar es cuando entre todos seamos capaces de coordinar esas medidas, de directamente decir, estos son los puntos débiles de ellos porque no tienen programa esto, y esto es lo que hay que explicarle a la gente, es decir, cuando a la gente le dicen, no el tema de los ninis, vamos a ver, señores, vamos a ver, los ninis ¿qué son? ¿Por qué están? ¿Por qué tal? ¿Por qué tenemos que aceptar que siquiera se hable de ninis como tal? Si son simplemente menores no acompañados, son inmigrantes que han venido, hay que demostrar, hay que positivar qué es realmente lo que hay. No que al final todos aceptamos y se acaba hablando de un debate en el que se queda en la superficie totalmente y lo que le queda al final a la gente es que estamos recibiendo inmigrantes, que no podemos, que con el tema público de las ayudas que estamos dando vienen por esto por lo otro, y ahí nos van ganando. ¿Por qué? Porque con nuestras cuitas, con nuestras perritas de la izquierda, lo que estamos perdiendo es el factor de realmente evidenciar
que esa gente lo que viene es a por el mismo que le están pidiendo el voto. Por eso digo lo de las banderas. La bandera, me da igual los colores, evidentemente lo único que van a servir en este caso es para que nos tapen el muro contra el que nos vamos a estrellar, y los primeros la izquierda. Porque no olvidéis que los primeros que caeremos en esta guerra entre comillas vamos a ser nosotros. Hablando de guerra no de tiro, lo estoy diciendo claramente. Eso ya en ese momento se tendría que... Segunda intervención por parte de Carlos. Bien, yo creo que como no se frena a la extrema derecha es diciendo que llega a la extrema derecha. Yo en el debate de ayer la conclusión que saqué en la tele era que había que votar al PP para frenar a Vox. Eso es la conclusión a la que yo llegué del debate. La extrema derecha crece sobre el hambre de la gente, sobre las necesidades de la gente, sobre los desahucios, pero crece también sobre la PAC, la política agraria común que está destrozando y arruinando a los pequeños agricultores. Crece sobre el encarecimiento del gasoil de los camioneros, que no son fachas, son obreros encima de un camión y que tienen que vender el camión para pagar el gasoil. La extrema derecha crece sobre las renuncias de las izquierdas oficialistas. Eso es. Pero es que la extrema derecha también crece porque le interesa al capitalismo. La extrema derecha, ayer si oísteis a la tipa esta, el discurso que estaba haciendo es el mismo que hacen los trumpistas en Estados Unidos. Es decir, son un movimiento internacional. Y mientras las izquierdas renunciamos al internacionalismo, la extrema derecha está actuando como una auténtica internacional dirigida y fomentada fundamentalmente por Trump. Bolsonaro llega al poder en Brasil porque los partidos burgueses, los partidos liberales, apoyan a la extrema derecha. El liberalismo apoya a la extrema derecha. En España Vox existe porque le interesa a la señora Botín, porque le interesa al rey, porque le interesa al gran conglomerado monárquico industrial que mantiene la injusticia y la corrupción en este país. También crece por la corrupción. Frenar a la extrema derecha es hacer políticas de izquierdas. No hay otra solución. Es pelear por hacer un importante, por nacionalizar la electricidad, por meter mano de una vez a las empresas eléctricas. Es hacer la reforma agraria en lugar de la PAC, que lo único que hace es joder a los pequeños agricultores y echarlos en manos de Vox. No es el problema de los negros, si los negros son los que le recogen las cosechas a esos de Vox, no. Y además los quieren sin papeles, porque así les pagan menos. Esa es su gran hipocresía. No, no. El problema es la política agraria común que está destrozando nuestra agricultura. Luego, el problema es la Unión Europea. El problema es la Unión Europea y las políticas que la Unión Europea impone. Porque la extrema derecha está creciendo en Italia, está creciendo en Francia, que ha pegado un susto gracias a que Mélenchon los ha parado un poco. La extrema derecha está creciendo en España, hasta en Portugal, que era el último reducto que parecía que no había, también han tenido un pequeño crecimiento. Y eso responde a unas políticas a nivel europeo que van contra los intereses de las clases populares, de las clases trabajadoras y de los pobres, y que además, gracias a las sanciones, la política de sanciones militares y la OTAN, gracias a todo lo que está viendo ahora, las sanciones no las pagan los oligarcas rusos. Eso es una pollada. Las sanciones las pagamos nosotros. Y termino. La extrema derecha también ha salido y ha surgido con fuerza contra las mujeres, contra la mujer, contra el feminismo. El feminismo es uno de los principales enemigos de la extrema derecha y que la extrema derecha quiere combatir. Por lo tanto, nuestra posición está también en oponernos a cualquier borrado de la mujer, a cualquier ley que desdibuje los derechos de la mujer y que liquide y que rompa el movimiento feminista, porque ese movimiento es muy importante para contener también a la extrema derecha. Y claro, la República. ¿La República da de comer? Claro que da de comer. Si con un proceso constituyente garantizamos derechos, vamos a comer. El siguiente por turno de intervención sería Rubén. Vale, a ver, no. Antes de hablar de cómo frenar a la extrema derecha, en verdad, el elemento también, digo, porque yo creo que es importante entender que la extrema derecha, efectivamente, por lo menos el votante y los propios integrantes,
ya existían, no es algo nuevo. Es decir, estaban dentro del Partido Popular, evidentemente, y eso también potenciado con la transición, la ley de amnistía y demás de la transición. Bueno, pero hay un elemento que me parece importante y relevante con algunos datos. En realidad, en Andalucía, desde el 2008, inicio de la crisis más o menos, hasta el 2018, es decir, en 10 años concretamente, lo que nos damos cuenta, si cogemos todos los datos electorales del bloque de la derecha, PP, UPyD primero, luego con Ciudadanos y Vox, o el bloque de la izquierda, PSOE y U, y luego con Podemos, realmente el bloque de la derecha aumenta 47.000 votos, más o menos. Y el bloque de la izquierda pierde 902.500 votos. Y la abstención durante esos 10 años aumenta de un 14%, o sea, de más de un 14%, del 27,33 al 41,35, es decir, casi más de 900.000 personas. ¿Eso qué significa? En realidad no es que de pronto haya una derechización de la sociedad y demás, es que lo que hay es una desilusión dentro del control tradicional de la izquierda. ¿Y eso es fruto de qué? Pues fruto evidentemente de las políticas también que se llevan por parte de lo que son los gobiernos de izquierda, que al final acaban llevando políticas también antisociales y no responden a las necesidades de las personas, ¿no? Es decir, evidentemente, para entender por qué aumenta Vox, hay varios elementos. Está la cuestión objetiva, la crisis económica, la cuestión de la corrupción, la cuestión incluso del debate territorial y de la cuestión nacional, pero también hay una cuestión de desilusión con respecto a gobiernos de izquierda que no responden a las necesidades. Por lo tanto, eso hay que afrontarlo, hay que debatir sobre eso también. Entonces, evidentemente que los gobiernos de izquierda que se vayan sucediendo, ya sea en Andalucía, en el 2012, PSOE Izquierda Unida o ahora, a nivel estatal, para que no apliquen políticas antisociales, eso realmente dependerá de ellos. De nosotros depende poco, poco podemos hacer ahí. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de presentar también una alternativa frente a esas políticas. Y lo que no puede ser es que cuando tiene un gobierno central supuestamente de izquierda, como el que tenemos a día de hoy, las direcciones de los sindicatos mayoritarios, o inclusive las organizaciones, evidentemente, que están en minoría dentro de ese gobierno, no ocupen la calle, no se movilicen durante este periodo. Es decir, yo lo digo en serio, pero ¿qué movilizaciones ha habido serias con respecto a la cuestión de la luz? Con respecto a la cuestión de los salarios. Cuando hay movilizaciones como ha habido en Cádiz con respecto a la cuestión del metal, las direcciones sindicales, ¿qué es lo que hacen? Donde realmente te das cuenta que cada X tiempo se va movilizando el sector del metal, ahora están en Vizcaya, antes en Cádiz y demás. No hay ningún tipo de respuesta, tratar de utilizar un poco realidades que existen de lucha, de pelea, para tratar de enfrentarlos a problemas, evidentemente, que van más allá de cuestiones sectoriales, sino a cuestiones políticas más contundentes como los servicios públicos, los salarios, la cuestión del paro, la precariedad, etc. El problema fundamental es ese. Es decir, a día de hoy concretamente, no se dan esas respuestas por parte de la calle. Entonces hay que tratar de construirlo eso, porque además ahí es donde se debilita la extrema derecha. Es decir, donde están menos cómodos, evidentemente, la extrema derecha es cuando hay grandes movilizaciones. Cuando estaban en Cádiz peleando por el convenio del metal, la extrema derecha no la escucha. Cuando están los pensionistas en la calle, no lo escucha la extrema derecha. ¿Por qué? Porque en esos temas no están cómodos. Y nosotros, evidentemente, tenemos que señalar también qué es lo que defiende la extrema derecha. Sabemos que son homófobos, que son machistas y que son racistas. Pero evidentemente también aplican o quieren aplicar una política que sirve los intereses de los capitalistas y de los de arriba. No se quieren enfrentar a eso. El problema es que por parte del gobierno de izquierda recordar eso es complicado. ¿Cómo va a recordar eso cuando no responde a la cuestión del pensionazo? Cuando no responde realmente a la cuestión del derecho a decidir, a la cuestión de la ley represiva y manda las tanquetas a Cádiz a pegar hostias? Ese es el problema. Y entonces le estamos dejando, y termino con eso, la calle también a la extrema derecha, que se atreve a salir el 1 de mayo, que se atreve a plantear movilizaciones sobre la cuestión de la luz. Entonces, evidentemente que eso tiene un coste dentro del fortalecimiento de la extrema derecha y, por lo tanto, una responsabilidad para aquellos que estamos fuera de esos gobiernos para tratar de plantear la necesidad de una alternativa en la calle que responda a las necesidades de la clase trabajadora. Siguiente intervención, Paco. Bueno, con respecto a la ultraderecha, ya se ha hablado del populismo, se ha hablado de la demagogia. Durante años veníamos escuchando, antes de que en 2018 dieran el salto, también hay que recordar que en 2018, en los debates que hemos estado viendo estos días, antes de la campaña electoral, Vox lo que tenía una intención de voto de un 1%. Es en el momento en el que desde el Partido Socialista, desde la entonces presidenta Susana Díaz, se les pone en el debate y se le pregunta directamente exactamente lo mismo que está haciendo ahora mismo Monos. Se les pregunta directamente a la derecha
si al entonces candidato del Partido Popular, si ellos van a gobernar o si ellos van a pactar con la ultraderecha, con Vox, es cuando ya Vox aparece y copa todos los telediarios, porque se convierte en ese momento en el enemigo del Partido Socialista. Se convierte en el enemigo del Partido Socialista y, queramos o no, en Andalucía, por suerte, por desgracia, por 40 años de un régimen por parte también del Partido Socialista, había mucha gente que lo que tenía era ganas de verlos caer y lo que tenía ganas era de votar a quien fuese que fuese a acabar con el Partido Socialista. Y lo votan por rabia. Luego cuando se ven señalados, luego cuando se les señala, luego cuando les señalamos y les decimos, pues votas a Vox, eres facha, pues mucho, por autoconvencimiento al final va comprando y se convierte en ese multilanismo de partidos políticos y va asumiendo postulados que en su momento y en cualquier momento de su vida no se hubieran planteado, pero como ahora se lo está diciendo el partido que ellos creen que es el que de verdad lucha contra el Partido Socialista, los compran y los votan. Mensajes populistas, mensajes demagogos. Durante muchos años lo que hemos querido hacer era simplemente silenciarlos, no están. No les damos bola, no están. Pues están. Están, copan los mensajes de los medios de comunicación, marcan la agenda de los medios de comunicación. El otro día había unos periodistas que hablaban de cómo Macarena Olona, cuando había desaparecido de la campaña electoral, realmente no había desaparecido. Lo único que había hecho era mandarles, no convocar a los medios y mandarles a todos sus cortes, sus audios y las fotos. Y a pie juntilla publicaban el corte que vos querías, el audio que vos querías, la foto que vos querías. Que Macarena Olona parece que se ha hecho un book de fotos de modelos, porque le están sacando todos los medios de comunicación magníficos y maravillosos. Ahí es donde hay que atacar. Hay que atacar a sus debilidades, hay que atacar a sus problemas internos. Tanto que dicen, precisamente en Granada tienen un problema muy grande. Tienen un problema muy grande interno, con peleas, con denuncias, con 2, incluso 3 bandos. Nosotros, desde Andaluces del Levantado, hemos apostado por la confrontación, también en sede judicial. Ellos se han vanagloriado en muchas ocasiones de ser el partido que lo lleva todo a lo judicial. Han denunciado a Tezanos, han denunciado al primero que pasa por la puerta, lo denuncian. Bueno, pues nosotros hemos actuado de la misma manera. Ha quedado demostrado, es evidente. La Junta Electoral lo habrá entendido como lo quieran tener, pero es evidente que ahí hay un fraude y que Macarena Olona ha cometido un fraude. Ha engañado y ha estafado. Es una estafa electoral, porque no se podía presentar a estas elecciones. Me da igual si es andaluza de sangre o no es andaluza de sangre. Aquí, como decía Ola Infante, no hay extranjeros. El problema de ella es que ha cometido un delito, ha falseado la documentación para poderse presentar a unas elecciones en las que no podía presentarse. Eso es un delito. Aquí a cualquiera le persiguen, le llegan estudios por parte de Hacienda de si su consumo de luz, su consumo de agua en su casa, para saber si se está deduciendo o no se está deduciendo. A los hijos los expulsan del colegio porque realmente no es el que les corresponde porque habían falseado el empadronamiento. Todo eso lo estamos viendo. Sin embargo, ellos tienen vía libre para hacer lo que quieran. La única forma de combatir a Vox es mediante la confrontación. Ayer quedó muy gracioso el chistecito. Y todo el mundo el chistecito. Y parecía que con el chistecito bien. Bueno, con el chistecito bien, pues en un debate y de forma anecdótica. Pero la única manera es confrontar y concienciar. Confrontar, no nos queda más remedio. Para que la gente vea sus debilidades, es sacar a la luz esas debilidades. No ignorarles, sino visibilizarlas. Macarena Olona, el problema que tiene ahora mismo la campaña precisamente es la sobreexposición. Y en eso nosotros creemos que hay que ir. En concienciar a la gente, no por los temas, no solamente por los temas grandes, sino también, por decirlo, por la mierda interna que tienen, que no solamente la tenemos dentro. Vale, para cerrar, José Luis. Sí, yo primero quisiera efectivamente dos cuestiones previas. Yo quisiera efectivamente decir que hay un error en la utilización de ese término socialista en el MSI, pero que ha sido un lapsus mío. Pero tampoco es mucho de extrañar ese lapsus, porque el partido nazi se llamaba Nacional Socialista. O, por ejemplo, Mussolini, en sus primeros años de político, fuera socialista. Y podría seguir hablando de algunos socialdemócratas con respecto a su influencia en la cuestión del auge del fascismo. Por ejemplo, en Francia, donde he vivido 40 años casi. El señor Mitterrand, cuando subió al poder en 1981, el partido de Le Pen, que es un nazi racista, pues tenía el 0,25% más o menos de porcentaje. Su hija, hoy, en las últimas elecciones presidenciales, ha obtenido el 26,6%. Mitterrand lo utilizó para, aunque me aleje un poco del tema, lo utilizó
para que se dividiera la derecha, y lo consiguió. Pero la terrible serpiente y el huevo incubó al cabo del tiempo y hoy se enfrentan con una alternativa de poder, los fascistas en Francia. Por otra parte, el sátrapa Macron, un hombre que gobierna Francia de manera monárquica, no ha parado el fascismo para nada. Ha sido la sociedad democrática y antifascista que existe también en Francia y sobre todo grandes partes de Francia insumisa, el Partido Comunista, y etcétera, etcétera, quienes haciendo un pacto tácito republicano, ya desde 2002 hasta hoy, se van haciendo alternativas para que los fascistas no ocupen la poltrona de la elección, ¿vale? ¿Cómo frenar? Lo voy a resumir. ¿Cómo frenar a los fascistas en España? Haciendo lo que no se ha hecho desde 1975 hasta ahora. Se ha permitido por los diferentes gobiernos y por la traición del Partido Comunista de España, a quien he conocido personalmente, incluso a Santiago Carrillo, todo ese trayecto y toda esa traición por parte del Partido Comunista de España permitió, junto con un partido socialista que fabricaron en Suresnes en 1973, con el señor, o 74, con el señor Felipe González, nombrado por la CIA, y pueden ver un libro que se llama La CIA y España, que es muy útil. El autor se llama, le voy a decir ahora mismo el autor es Alfredo Grimaldo. Es muy interesante porque incluso en el 1983, creo que era cuando se intentó un golpe de Estado aquí en España, el señor Felipe González, junto con otros elementos socialdemócratas, estaban previstos para formar parte de un gobierno de coalición con el señor que dio el golpe de Estado y compañía. Entonces, habría que hacer todo lo que no se ha hecho. Por ejemplo, se le ha permitido a los franquistas existir disfrazados en todo el aparato del Estado, en la judicatura, en los tribunales supremos. Nos extrañamos ahora que 10 personas en el Tribunal Supremo Constitucional salgan y se toman medidas con respecto a eso. Los fascistas de Vox surgieron porque el Partido Popular se descomponía y la burguesía necesita a los fascistas y los bancos los subvencionaron para salir en 4 días. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. El Partido Nacional Fascista Alemán, y no he dicho nacional socialista, surgió porque la República de Weimar, que era socialdemócrata, había decepcionado a toda la clase trabajadora y ellos tomaron el poder para reprimir el movimiento comunista que estaba en Alemania. Para esto sirve Vox, para frenar la lucha de los trabajadores. Y yo pregunto, ¿hace algo el gobierno actual para que eso se elimine? Vale. La siguiente pregunta, un poco en relación con un tema que en estas elecciones está siendo muy presente y que también en las calles está teniendo cierta presencia, es la visión que tiene cada organización del andalucismo hoy en día. Empieza con esta pregunta, esta cuestión, Carlos. Bueno, vamos a ver. Aquí lo primero que habría que decir, el andalucismo hoy, bueno, el andalucismo tiene una larga trayectoria de lucha, diferentes formaciones o conformaciones, y yo creo que en ocasiones Andalucía es una nación, aunque muchos andaluces no lo sepan. Es decir, y de hecho, aquí existe un nacionalismo popular muy extendido, pero como no hay una articulación política de ese tema, a diferencia de Cataluña o Euskal Herria, pues entonces, o incluso sectores de Galicia, País Valenciano o Mallorca, pues resulta que el andalucismo se queda muchas veces en el folclore. Es cierto que el andalucismo tiene una base cultural muy importante. Tiene una base en la tradición del pueblo andaluz, tiene una base en el propio flamenco, que es consustancial a Andalucía y de alguna forma conforma, y tiene mucho que ver el desarrollo del flamenco con lo que serían los orígenes de la lucha de clases en Andalucía, la lucha de los sectores más desprotegidos de la sociedad, que van creando y fabricando una cultura propia. Es decir, aquí no existe una burguesía andalucista ni existe una burguesía nacionalista, a diferencia de la vasca o de la catalana. No existe una burguesía nacionalista.
La burguesía, en cualquier caso, lo que ha hecho ha sido utilizar, digamos, el flamenco o expresiones culturales andaluzas en beneficio propio. Blas Infante, cuando surge Blas Infante, él mira mucho, por ejemplo, hacia el movimiento libertario y hacia el movimiento anarcosindicalista. Cuando él en el himno de Andalucía que él hace habla de tierra y libertad, no sé si sabéis que Tierra y Libertad era como se llamaba el órgano de la FAI, no de la GNT, de la FAI, así, con dos cojones, de la FAI. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que entra y entronca con toda una tradición de lucha por la reforma agraria, por acabar con las... Es decir, la burguesía andaluza no puede ser andalucista. Si va y mira lo que es la historia del propio andalucismo y lo que significa Blas Infante. Es verdad que Blas Infante era una persona que pertenecía a la pequeña burguesía. Es cierto que la UGT y la CNT en la época este tema lo vieron, pero en el fondo también, de alguna manera, lo aceptaron. De hecho, se hizo un primer intento de estatuto de autonomía en tiempos de la Segunda República, igual que otros también. Por lo tanto, el andalucismo existe, el andalucismo tiene razón de ser, el andalucismo es un nacionalismo popular y de clase y por lo tanto las izquierdas lo deben cuidar, mimar y reivindicar. Y termino diciendo, también el andalucismo necesita de la República por una razón. ¿Alguien ha pensado alguna vez que con los Borbones vamos a llegar a un Estado mínimamente federal? Porque la historia es la maestra de la vida. ¿Sabéis quiénes son los Borbones? ¿Sabéis lo que significan los Borbones? El decreto de nueva planta, la unidad, la unicidad y el nacionalcatolicismo. Esos son y significan. Con ellos nunca va a haber una Andalucía libre. Por lo tanto, el andalucismo también debe caminar hacia, o debe saber, o debe politizarse hacia el sentido de que sin una república con derecho a la libre federación, es decir, el derecho a decidir y el derecho a la libre decisión, no va a haber, en ningún momento no va a tener futuro. Bien, sigue con el turno de palabra Rubén. Vale, bueno, yo creo que a nadie se le escapa, ¿no?, que la cuestión de la Andalucía tiene un resurgir, ¿no?, en estos últimos años. Así que por Andalucía levantado, coalición republicana socialista andaluza, es decir, o por Andalucía, es decir, es evidente, ¿no?, que la cuestión de Andalucía está sobre el debate, está encima de la mesa ahora mismo, ¿no? Yo creo, os lo voy a decir, por también cuestiones oportunistas. Desde mi punto de vista hay un nicho de votos ahí, es decir, desapareció el PA y demás, y por lo tanto a nadie se le ha escapado de pronto pues, que eso hay que rescatar. Pero luego también porque conecta, en verdad, con la situación de dependencia y de su desarrollo económico que tiene Andalucía, y eso es una evidencia. Ahora, para responder a esa situación de su desarrollo económico que tiene Andalucía, es decir, el hecho de que seamos el patio trasero del Estado español y también de Europa, responde en verdad a unas cuestiones materiales. Es decir, el hecho de que Andalucía sea, a día de hoy, el patio trasero, es porque efectivamente hay unos intereses materiales que así lo determinan. ¿Y eso qué es? Pues que tradicionalmente y históricamente la burguesía andaluza ha tenido unos intereses conjuntos con la burguesía del Estado español. Es decir, todo el excedente agrario lo ha ido invirtiendo en la industria afuera. Lo que quiero decir con eso, y un elemento central e importante, es que en verdad lo que beneficia ahora mismo a las 10 mayores fortunas de Andalucía, que acumulan un patrimonio cercano a los 5.000 millones de euros, es que este modelo le va bien. Para cambiar este modelo hay que enfrentarse de nuevo a eso. Es decir, el debate se debe de centrar sobre la cuestión de quién controla esa riqueza y si revertimos o no ese modelo. Y eso, os lo digo sinceramente, para mí el debate frontal que tengo con todas aquellas organizaciones que se reclaman del andalucismo es que a día de hoy genera una falsa ilusión, y es una pena que no esté aquí adelante Andalucía, porque no paran de plantearlo, que en verdad se soluciona el problema gestionando mejor la institución andaluza o teniendo diputados andaluces en el Estado español, o siendo una organización de obediencia andaluza. La realidad, ¿cuál es? Porque las organizaciones que se reclaman de la misma corriente a nivel de Cataluña, que es republicana, a nivel de Galicia, el BNG y demás,
eso no ha sido nunca un antídoto para acabar gobernando con el PSOE y aplicar política antisocial. De la misma forma que el PA acabó gobernando, tuvo diputados en Andalucía con el PSOE, tuvo diputados concretamente a nivel estatal, o incluso votó a favor de la Constitución española del 78, ¿no? Es decir, a mí me parece que esos elementos hay que tenerlo en cuenta. A día de hoy o se responde a esas cuestiones materiales o en realidad no pueden llevar a cabo la soberanía del pueblo andaluz. Y luego hay otro elemento, que es la ruptura con el marco constitucional actual. Es decir, a eso o responde también de alguna forma, o si no, evidentemente pues no va a poder cambiar un modelo que le sirve y que le es productivo evidentemente a los ricos de Andalucía y del conjunto del Estado español. Y claro, romper con el marco constitucional, pues de nuevo nosotros al menos lo tenemos claro. Significa en verdad mediante una movilización de masa que plantee esas cuestiones. Evidentemente que hay una cuestión cultural dentro de Andalucía, pero no hay que olvidar que Andalucía también es la bandera española de los balcones, es cuando en Cataluña se estaban movilizando, era jareando a la Guardia Civil diciendo a por ello OE, eso también existe a día de hoy. Y eso también hay que tratar de dar una respuesta. Y termino precisamente con ese último elemento. Para ser creíble sobre la cuestión de la soberanía de Andalucía, de la defensa de la soberanía de los trabajadores y las trabajadoras de Andalucía, pues decía Marx que concretamente solo es posible la emancipación de nuestra clase mientras que esta no oprima a otra. En realidad, ¿eso qué significa? Significa también que hay que ser coherente y creíble con los derechos de los pueblos del conjunto del Estado español. Y eso, y con eso termino, en la cuestión catalana concretamente, ahí habría que revisar muchísimas cuestiones llevadas a cabo por todas aquellas fuerzas que se definen del andalucismo, que en realidad, en momentos concretos, tambalearon y muy mucho con la cuestión catalana. Y simple y llanamente por una cuestión, de nuevo, electoral. De la misma forma que se ha votado a favor, por ejemplo, de la base de Córdoba militar por parte de Adelante Andalucía, por parte de Unidas Podemos, etc. ¿no? Entonces, bueno, para nosotros esos elementos pensamos que siguen siendo centrales e importantes, ¿no? Continúa Paco. Bueno, se ha hablado del andaluz levantado, es andalucista. Yo creo que es evidente. Se ha hablado del andalucismo cultural. ¿Qué es andalucismo hoy? El andalucismo no puede ser otra cosa que el poder andaluz. Y el poder andaluz entendido como una soberanía del pueblo andaluz que se puede ejercer y que además se ejerce dentro también del marco de la lucha de clase. Es innegable, el nacionalismo andaluz tiene unas diferencias con respecto al resto de nacionalismo que además se han mencionado aquí un poco por encima, y es que el nacionalismo andaluz además es internacionalista, no va contra nadie, no lucha por unas fronteras para aislarse, sino que es un nacionalismo que lo único que hace es reivindicar a Andalucía. Pero esa reivindicación de Andalucía, que se intenta plantear como una reivindicación cultural y el folclore andaluz y demás, que es cierto, o sea, es cierto que incluso cuando viaja afuera a diferentes eventos internacionales, pues compañeras de Cataluña, compañeras de Euskal Herria, compañeras de Valencia, de Galicia, de todo el mundo te plantea que es cierto que en Andalucía existe una identidad cultural que incluso algunos de ellos dicen que ojalá fuese extendida en sus territorios, porque es aceptada por el 99% de la población. Incluso por los que ponen sus banderas de España también en los balcones, se autodefinen de esa manera. Ahora bien, eso no tiene una conversión en lo político. Totalmente cierto. Se ha vaciado por completo. Las manifestaciones del 4 de diciembre del 77 fueron una lucha del pueblo andaluz y fueron una lucha que consiguió al final conquistar la autonomía. Hay que recordar, la Constitución del 78 se firmó por parte del andalucismo. Sí, la Constitución del 78 se estaba firmando también con una playa de militares detrás, y la Constitución del 78 es una Constitución de transición. ¿Pero transición a qué? Ya han pasado 40 años. Una transición es un periodo de tiempo concreto hacia algo nuevo o hacia algo diferente. Ya es hora de que eso se modifique. Y ahí es donde también tiene que estar el andalucismo, y ahí es donde se tiene que reivindicar el andalucismo. Se ha hablado antes de la República y demás desde un formato. Claro, siempre se habla de República Federal. República Federal, mando central y vale, el resto opina. Lo primero que hay que hablar es de esa soberanía de los pueblos.
una república confederal donde cada territorio decida si quiere formar parte o no quiere formar parte y en qué medida quiere formar parte. Ahí es donde realmente está la soberanía de los pueblos y la soberanía también del pueblo andaluz. He dicho antes que se trata también de una cuestión de poder andaluz y que es una lucha de clase. Evidentemente es una lucha de clase. ¿El obrero andaluz tiene los mismos problemas que el obrero catalán? Sí, pero. ¿El obrero andaluz tiene los mismos problemas que el obrero francés? Sí, pero. ¿Significa eso que el obrero andaluz no va a reivindicar y no va a luchar por las necesidades del pueblo catalán o por las necesidades del obrero francés? Por supuesto que sí. Y se va a encontrar, y de hecho se encuentra en ese tipo de lucha. Pero eso no significa que el obrero andaluz se reivindique a sí mismo con sus características peculiares. Características históricas, características culturales, que también influyen, y características económicas. Estamos en un territorio que tiene tasas de paro de otros países que están en guerra. Estamos en un territorio que sigue mandando gente a la migración. Estamos en un territorio que, por desgracia, no deja de ser una colonia hoy en día. Sí. Industria extractiva, economía extractiva, toda la fiscalidad que se genera en Andalucía se va hacia afuera y encima tenemos que mostrarnos casi agradecidos cuando salen diciendo que ellos son los que sostienen nuestros servicios públicos. Los 8 millones y medio de andaluces que trabajan, que se mueven, que consumen, que generan aquí su economía, no. Lo que pasa es que, claro, nuestro dinero al final, ¿dónde está? El sistema financiero andaluz, sede fiscal, tributa en Francia, tributa en Madrid, en Cataluña. Las empresas, 3/4 lo mismo, en Madrid. ¿El andalucismo es necesario hoy? Sí, no solamente de la perspectiva cultural, que eso está plenamente integrado a la sociedad, sino como un poder político andaluz necesario, con voz propia, para reivindicar todo lo que hemos estado hablando antes, que con más necesidad que en otros territorios tiene que vivir Andalucía. Gracias. Continúa José Luis. Sí, un tema vasto este. En mi casa, yo en un lugar relevante para mí, tengo un dibujo, un cartel grande, donde se ve a un personaje representando al rey, otro representando al gobierno, y un señor obeso, bien nutrido, un capitalista, tirando de unos hilitos como una marioneta. Y dice debajo: el rey reina, el gobierno gobierna, y el que manda, manda. Y en Andalucía, quien manda es la Unión Europea. Una Unión Europea que pone un PAC que tiene a los trabajadores agrícolas, a los pequeños e incluso propietarios, en función de los intereses que impone los intereses capitalistas de la Unión Europea. Oímos y vemos cantidad de productos que vienen de otros sitios que asfixian a los agricultores andaluces. Andalucía, para la Unión Europea, ha quedado como un parque temático, de servicio, desindustrializada Andalucía prácticamente, dedicada al folclore, de lo más franquista. Hace poquito, en la televisión también, que tiene hoy el PP en Canal Sur, aunque también el Partido Socialista durante, creo que 40 años, no nos pasaba nada más que procesiones y fiestorras de esta gente. Pero el otro día, en esto del rocío que se rompe la cabeza a muchísima gente por esta imagen, pues ocurre que se veían a los señoritos en caballo o las fiestas del abril en Sevilla y los trabajadores que trabajan allí en esas casetas explotados como chinches y encima les dicen que son muy exigentes pagándoles miseria. Esa Andalucía es la que ha dejado los intereses del capitalismo. Si a eso se le une también la cantidad de cosas y peligros a que nos exponen las bases de Morón y Rota, que han sido renovadas a final de mayo y que ha pasado en catimini, sin que el gobierno actual en completo haya denunciado, no, sino que ha renovado esos acuerdos que vienen desde 1953 en que se firmaron entre Eisenhower y el dictador Franco. Y ahora tenemos a final de este mes, el 28 y 29, la conferencia de la OTAN, que siempre ha sido tan malita y ahora es tan benigna. Y nadie dice nada de este gobierno. Sí, dicen, cuando tengamos
estemos bien durante un tiempo, X tiempo, en la OTAN, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Esto es un verdadero cachondeo. Parece como si no pasase nada, sí, sí. Parece como si no pasase nada y que tuviéramos constantemente que estar renovando las mismas reclamaciones, las mismas pequeñas reformas. Y esto se eterniza. Y no, el capitalismo es el que tiene el poder. Y eso no va a cederlo nada más que en función de sus intereses. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. Cuando ha habido cambios profundos es porque ha habido revoluciones, se quiera o no. Nos guste más o nos guste menos. Seamos más partidarios de las revoluciones que ha habido o no. En Rusia, en Cuba, en China, en gran parte de África, cuando se le arrebata ese poder al capital, es cuando se pueden hacer las transformaciones profundas, pero no los parches para mantener un sistema capitalista totalmente injusto y que no cederá. Ahora lo vemos con tantísimas cosas que están pasando, porque eso es el golpe que estamos recibiendo, un golpe terrible. Y termino ahí. Y el problema de los obreros, sobre todo, no es que gane más el de Cataluña o el vasco o el andaluz. El problema de los obreros es la explotación por el sistema capitalista. Y nosotros decimos que hay que estar todos unidos y, por supuesto, defendemos a quienes defendemos la autodeterminación de los pueblos y aceptamos, por supuesto, la independencia de Andalucía de aquellos que lo reivindican. Pero nada más. Vale, y cierra este tema, Marco. Vamos a ver, yo quiero empezar retomando algunas de las palabras que ha dicho Rubén, pero por una cosa. Yo considero que no es oportunismo apelar al voto andalucista. El pensar que eso es así es dar una batalla ganada a la derecha que no se puede permitir. El andalucismo como tal, lo que es que hay que reconvertirlo en un andalucismo real del siglo XXI. Es decir, hay que hacer que ese andalucismo sea la lucha por un Estado federal. En los términos que discutiremos como se dice, sí, pero hay que reconvertirlo en eso. Esa es la lucha de que Andalucía se puede hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en valor las instituciones de autogobierno que nos hemos puesto, defectuosas, carentes, con un estatuto que no se ha podido desarrollar, todo lo que se quiera, pero hay que ponerlo en valor, porque si no estamos haciendo el juego a la derecha. Esto es un chinguito de centralizan, hay que quitarlo, esto nada más que sirve para que lo eliminemos. ¿Por qué? Porque detrás de eso y del andalucismo, de lo que decimos nosotros del siglo XXI, existe una vergüenza que la derecha no va a poder ni va a saber afrontar. Es lo que pasó con Blas Infante, es lo que pasó realmente con mucha gente que sin tener que ser andalucista o sin saber que era andalucista sufrió esa persecución en ese momento, y eso la derecha no va a saber hacerlo. ¿Por qué? Porque yo por lo menos, bueno, yo estoy seguro de que los compañeros del PCP y la mayoría no acordaremos, pero vamos, lo digo porque creo que estamos en esos momentos en los que se veía la derecha hubo una primera etapa en la que da vergüenza. La derecha no sacaba ni decía la palabra Andalucía por ningún lado. No lo decía. Es cuando se da cuenta que sacando, puede sacarlo igual que cuando nos vienen con lo de España, se apropian de ella y la izquierda es tan tonta que renuncia a esa palabra porque ya es de ellos. Y entonces ya es cuando nos ganan otro terrenillo. Y nos van ganando, nos van ganando, nos van ganando. Por eso es por lo que decimos. Desde por Andalucía estamos defendiendo o planteamos. Primero, poner en valor nuestras instituciones de autogobierno. Segundo, evidentemente, luchar por ese modelo de Estado federal. Y dentro de él, defender los intereses de Andalucía, por supuesto. Pero defenderlo con una visión y reconocimiento tanto al pasado como lo que puede hacer ese pasado a ayudarnos para el futuro. Que ese andalucismo, esa figura, pues, por ejemplo, que durante mucho tiempo se intentó ocultar, es decir, hasta hace relativamente poco, y quizás me equivoque, pero no más de 8 años, ni siquiera el PP iba al homenaje de Blas Infante, realmente. Es decir, recordad que no en estas elecciones, sino en las del 18, sino en las anteriores, hubo mucho debate al respecto y el PP salía, no, ya es que está, pero al final siempre evitaba decir o poner en valor la palabra de Blas Infante. ¿Por qué lo digo? Porque lo que hay que buscar como pueblo son puntos que unan. A través de la historia del tema de Blas Infante, a través de lo que ha sido la historia de lucha del pueblo andaluz, recordad que hay un hito que tenemos que explotar. A nosotros sí que nos quisieron dejar como simplemente miembros de esa parte de cortijo que ellos querían para ellos, la derecha, que era Andalucía, era como la veían. Y eso es lo que hicieron y es lo que hizo que saliese la gente y está ese 4 de diciembre, está ese 28 de febrero. Eso hay que ponerlo en valor y eso es un efecto de la izquierda. Se quiera ver de una manera u otra el PP o la derecha en su día, la UCD, la extrema derecha, nadie apostaba por eso, todo lo contrario. Lo que es que nos decían, ¿qué van a hacer esto? ¿Para qué van a estar? Por eso es por lo que decimos que lo que no hay que dejar tampoco es que ganen este terreno. Este terreno está claro.
que tiene que ser, y tiene que ser de la izquierda. ¿Por qué? Porque somos los únicos que somos capaces de luchar contra el olvido, luchar y evitar que se nos menosprecie solamente por el hecho de ser andaluces, porque aquí dicen unas cosas, pero yo me acuerdo, y por eso digo que tampoco es, hay que también contextualizar unas cosas. Yo estuve en la Constitución de Primavera Andaluza. Hay gente en Primavera Andaluza que está ahora en Adelante Andalucía, que me parece que en ciertas cosas tiene unos principios muy claros. Pilar González, la última prácticamente secretaria general del CEA, si no me corregís, penúltima, ¿no? Vale, penúltima. Efectivamente, Julián es el último. Puede tener unos valores que está defendiendo con mucha solvencia en el Senado de Andalucía. Pero eso tampoco permite que nosotros podamos incurrir en el mismo error que nos están aplicando. No podemos caer en decir, vale, el andalucismo y Andalucía va a ser la historia de Blas Infante solamente, el otro. No, hay que reconducirlo al siglo XXI. Y esa es la obligación que tiene la izquierda. ¿Cómo proyectamos esa necesidad de andalucismo, esa parte de Andalucía en el resto del Estado? Y eso solamente puede ser una reclamación con respeto absoluto al resto de comunidades que se puedan establecer como Estado, deseando que ojalá se queden todos dentro de una incorporación, de un Estado conjunto, pero evidentemente respetándolas. Pero no por eso vamos a permitir que se siga hablando de desconcentración, como hace la derecha, y no vamos a seguir haciendo que ese debate de andalucismo se lo apropien de nuevo. Disculpad por el extender un poco. Sin problema. Bueno, pues la última pregunta que teníamos planteado en este debate es qué proyecto de sociedad defiende cada organización y cada candidatura, ¿no? En un momento donde hemos vivido una pandemia, guerra, inflación y cada vez peores condiciones en todos los ámbitos, pues nos parecía importante terminar con esta pregunta de qué proyecto, qué modelo de sociedad defiende cada uno y cada una de las organizaciones que aquí están. Comienza respondiendo esta pregunta, Paco. Yo, con el modelo de sociedad, voy a recuperar las notas del tema de urgencia social. Y vuelvo a lo que dije inicialmente, que se rescató de la mesa: miseria, paro y vivienda. El modelo de sociedad que nosotros planteamos actualmente, dadas las circunstancias que tenemos, si lo que queremos es debatir el modelo de sociedad al que podemos aspirar dentro de 15, 20, 30, 50 años, pues eso es un tema. El modelo de sociedad al que en este proceso en el que estamos ahora mismo afrontamos realmente es el modelo de sociedad para los próximos 4 años. En esos próximos 4 años, ¿qué es lo que creemos que es necesario? Creemos que es necesario atacar a estas 4 cuestiones: miseria, paro, vivienda y servicios públicos, que mencionaba antes el compañero. ¿Cómo creemos también que hay que atacar esto? Pues he hablado del sistema financiero y he hablado antes de la cuestión económica. Evidentemente hace falta mejorar la economía de Andalucía, mejorar la economía de las casas de los andaluces y mejorar la economía de los andaluces, su bolsillo, su día a día y su llegar a fin de mes. Empleo digno, empleo de calidad, tiempo libre para el ocio, conciliación familiar, desconcentración de la población. Estamos ahora mismo en Granada. Granada, provincia, tiene aproximadamente 900-950.000 habitantes. El 55-60% se concentra en Granada, ciudad y área metropolitana. El resto cada vez se está agrupando más en torno a las cabeceras de comarca, costa tropical, principalmente, que es lo que más está creciendo, y luego cabeceras de comarca. Existe una Granada despoblada, existe una Andalucía despoblada, existe una España despoblada. Todo eso está generando muchísima precariedad. Hablaba antes de la movilidad, eso hay que combatirlo. Hablaba antes también de cómo la población, precisamente por los empleos más precarios, perdía gran parte de su día a día únicamente en desplazamiento, en trabajo, desplazamientos de trabajo, y le quedaban, vivimos para 2 días a la semana. Y uno de ellos, además, lo tenemos que ocupar precisamente con las tareas del hogar. Hay otros a los que se las hacen. La sociedad normal, la gente de la calle, se las tiene que hacer. Vivimos al final para un día, que lo único que podemos hacer es descansar. Eso hay que combatirlo, y ahí creemos también que hay que apostar por desconcentración de la economía dentro de las propias ciudades, desconcentración de la economía dentro de las provincias, desconcentración de la economía dentro de Andalucía y, por supuesto, desconcentración y descentralización del propio Estado. En este sentido, inversión en industria también de
de futuro. Precisamente en Granada se está hablando se apuesta mucho por la inteligencia artificial, por la sanidad, por las energías renovables, buscar el nicho en el que Andalucía pueda meter la cabeza y sacar la situación. Andalucía hasta prácticamente mitad del siglo XIX era motor económico no solamente del Estado, sino uno de los principales focos económicos de la Unión Europea, llegó a ser uno de los focos económicos a nivel mundial y, sin embargo, desde hace apenas 150 años estamos sumidos en gran parte de la miseria, entendiendo la miseria dentro de lo que es la Unión Europea y del mundo occidental. La cuestión económica para nosotros es la parte prioritaria. ¿Qué modelo de sociedad queremos? Queremos una sociedad en la que exista redistribución de la riqueza, en el que exista una clase media real, que no deja de ser otra cosa que la clase trabajadora y que debe ser la clase mayoritaria, en el que se combata la precariedad laboral, en el que se redistribuya el trabajo, principalmente para poder redistribuir la economía, conciliar en las casas y cuidar la salud mental de la población. ¿Continúa respondiendo a esta pregunta, José Luis? Yo lo primero que quiero decir, antes de qué proyecto de sociedad alternativa defendemos, es constatar de una manera clara y evidente de que el sistema de producción capitalista se encuentra estancado en una crisis terrible, aguda, estructural de crecimiento, y que esa crisis es la que, pero no solo en España, ni en Andalucía únicamente, sino a nivel global, está conduciendo al mundo a un auténtico desastre. En el caso, por ejemplo, de Europa, con la crisis, digamos que arrancaría antes de la invasión de Rusia en Ucrania, podemos decir que se ha utilizado esta crisis para que nosotros soportemos de alguna manera esa crisis y que el capitalismo pueda encontrarse en una situación a posteriori de crecimiento y más favorablemente que en la actualidad. Todo eso dirigido, en nuestra opinión, por los Estados Unidos, que son los que están ahí y están pues llevando a Europa a una situación catastrófica donde ellos no tendrán prácticamente ninguna pérdida, como ha sido ya en en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Ellos han sido los que después han crecido, han prestado el dinero a Europa y han hipotecado a los países. En esa política, el gobierno español juega un papel terrible de apoyo, de pro-OTAN constantemente en todas sus expresiones, en unos apoyos militares, en un crecimiento que está previsto del 2% del PIB, mientras que carecemos de dinero y de apoyo económico para la sanidad, para la educación y para las pensiones también y para muchas otras cosas. Entonces, nosotros, como Partido Comunista del Pueblo Andaluz, que forma parte del Partido Comunista de los Pueblos de España, nuestro proyecto de sociedad, evidentemente, es el socialismo y una sociedad socialista confederada. Al mismo tiempo, nosotros lucharemos por el comunismo, aunque ese sea una meta mucho más lejana. Pensamos que todos los cambios profundos que ha habido en el mundo han sido por esas revoluciones que han construido a lo largo del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX e incluso después, un socialismo real que es el que ha dado alas a la clase trabajadora en todo el mundo para obtener toda una serie de luchas y de partidos comunistas sólidos, y todo lo que hemos conseguido desde esos años de la revolución bolchevique y todo lo que después sucedió, ha dado consolidación y obtener derechos que ahora nos lo están arrebatando totalmente. Y es necesario, evidentemente, que la clase trabajadora se organice y se conciencie para recuperar e incluso obtener, en vez de tener actitudes defensivas, ofensivas, para obtener derechos que nos quieren usurpar y que ya no nos toca únicamente a los trabajadores, sino incluso a esa clase media de la que se evocaba actualmente, anteriormente. Perdón, ¿vale? ¿Un minuto me queda? Es que voy tan rápido que hasta me atraganto. Entonces, quería decir, no hay que olvidar
que todo lo que ha ocurrido en el mundo de avances han sido porque ha habido esas revoluciones socialistas y comunistas. Todo lo que hemos tenido, tanto la derrota del nazismo, tanto la consecución de los derechos laborales en Europa, pero también en América, la revolución cubana ha sido la que ha transformado América Latina y por eso está tan vigilada y tan bloqueada. La revolución china, aunque hoy se encuentre en un proceso totalmente distinto a 1945, es la que revolucionó completamente Asia. Y en el caso de Vietnam, igual. Quiero decir que esos son los cambios profundos de la sociedad. Lo demás eterniza al sistema de explotación capitalista. Vale, pues el siguiente turno de palabras sería Marco. Sí, vamos a ver. Desde por Andalucía lo que identificamos claramente es precisamente retomando esos valores dentro de los que la izquierda sí se puede hacer fuerte y la derecha no va a poder tocar, es que nosotros lo que apostamos es por un procedimiento en el cual se apueste claramente por la transición ecológica. Es decir, hay un nicho del mercado real, por decirlo así, de trabajo para los andaluces que tiene que aprovechar su situación geográfica y que se trata de invertir desde en esa readaptación, que ya decía el compañero en algún momento, pero que permite crear aproximadamente hasta 400.000 empleos, que son 400.000 empleos que además nos van a reconvertir, pero que nos van a hacer apostar por el futuro, por un futuro que la derecha, que niega la existencia de cambio climático, no va a poder rebatirnos nunca. Es decir, aquí la derecha, os decía al principio lo del gabinete de prensa, pero es que aquí dicen que apuestan por el medio ambiente y te están apoyando al sacar los acuíferos de mañana. Aquí en Granada ha pasado de puntillas, pero vamos a ver qué desastre nos montan allí en la sierra. Es decir, aquí hay una serie de cosas que se pueden parar y sin embargo al final nos abocan siempre al mismo discurso. El discurso de ellos es desarrollismo, acabar con esto, con lo otro es, pero vale, desde por Andalucía decimos, y cuando ya haya acabado usted, ¿qué hacemos? Nos mudamos de comunidad, nos vamos a otro país, cuando hayan acabado. Ese discurso la derecha no va a poder asumirlo nunca. Ese discurso, ¿por qué? Porque precisamente lleva consigo el tener que poner unos topes, el tener que evitar que haya no sé cuántas emisiones o que se haga de esta manera o de la otra. Es decir, existe una política de izquierda que es una política verde, esa apuesta verde que nos va a permitir estar en una zona geográfica privilegiada. Podemos debatir lo que queramos, pero que la fotovoltaica o las renovables es una base para crecer económicamente, para producir y convertirnos en un polo realmente que pueda suministrar ese tipo de energía al resto del Estado, está ahí. Recordad que esta gente quitó con Rajoy incluso las subvenciones, acabó toda la apuesta aquella que se había hecho en su día por el tema de la fotovoltaica, lo reventó, lo acabó. Cuando la derecha no ve que eso sea una salida y la izquierda realmente no sea capaz de pelear por eso, tenemos que ser conscientes que estamos apostando por la idea del desempleo, por ser el basurero de Europa, que para eso sí nos quiere, es decir, la ecología es montarnos aquí un basurero nuclear, el que tenga que llegar, nos guste o no nos guste, pero tuvo que ser el gobierno central el que paró que esos vertidos se produjesen, es el gobierno central el que ha tenido a través de Unidas Podemos que aprobó una ley que después de muchísimos años apuesta ya por el retorno y el pago de esas botellas, de esos elementos, eso está ahí. Esas son las pequeñas apuestas por las que decimos que hay que hacer, que nadie piense que con eso nadie se puede dar por satisfecho. Pero es que si no damos ese paso, si no hay una ley que nos obliga a pagar por esa botellita, mañana vamos a ir con el mismo problema agravado de esa contaminación. De que nos convirtamos en una... siempre hemos planteado desde por Andalucía, los partidos que estamos dentro y mucho más aquellos que estamos en la órbita verde, que es imprescindible el apostar por, en vez de esta minería extractiva que hay, vamos a apostar seriamente por la minería del siglo XXI. Vamos a coger realmente ese producto desechado de tecnología y vamos a reaprovecharlo. Vamos a hacer que Andalucía sea pionera en eso. Vamos a apostar para que ahí se genere, primero, por un lado, puestos de trabajo. Segundo, va a venir tecnología, va a venir una serie de proyectos. Pero es que lo más importante, vamos a demostrar que el futuro puede estar en eliminar precisamente todos aquellos restos que no haya una sociedad capitalista en la que se consume y en la que nadie puede decir que no, porque yo miro la mesa y unos los tenemos más modernillos, otros menos, pero todos tenemos un móvil con unas determinadas características y seguramente estará hasta en el mismo tramo económico y demás. ¿Qué vamos a hacer? Negamos, que eso es lo que decimos desde por Andalucía, ¿qué hacemos? Negamos que ese es el problema, negamos que esa puede ser la salida. No, lo que hay que hacer es una apuesta fuerte. Hay que buscar puntos de referencia, como decía, que no una a la izquierda. El discurso verde no une. El discurso verde bien aplicado no solamente no une, sino que nos puede servir para vertebrar. Recordar, nos guste o no nos guste, pensemos que es nefasto o no,
Pero aquí hubo en Andalucía una batalla bastante fuerte sobre dónde se incluían los verdes. Quedó unido a los verdes, después si pasábamos al PSOE y demás. Eso hay que recuperarlo, por algo pasaba. Y no era solamente por el marchamo una marca, sino por el fondo. Vale, pues continúa con este turno, Carlos. Bien, no os voy a decepcionar. Plantearse una sociedad alternativa sin plantearse la construcción de una república es hacer un brindis al sol. Sin un proceso constituyente diferente y diferenciado, no podemos plantearnos nada alternativo, porque no vamos a tener ni democracia burguesa. Evidentemente, claro, decir esto es muy fácil y muy sencillo. El segundo paso, efectivamente, para defender un mundo igualitario y más justo, pues el socialismo, claro. Pero el socialismo, desde un punto de vista de reparto de la riqueza, desde un punto de vista de igualdad total entre hombres y mujeres y entre todas las razas, desde un punto de vista de la lucha contra la esclavitud sexual y la mercantilización del cuerpo de la mujer, no puede haber prostitución en una sociedad alternativa, ni vientres de alquiler, evidentemente. Y el ecosocialismo, es decir, plantearse una transición ecológica dentro del capitalismo es otro brindis al sol. Es imposible. Todas las cumbres estas de Kioto, la otra, la de la moto, al final no llegan a nada. Y no llegan a nada porque el capitalismo se basa en la destrucción y en el consumo. Y esto ya lo dijo Marx, es decir, se basa en la extracción de los bienes de la tierra. Para extraer los bienes de la tierra tienes que contaminar. No tienes que repartir, tienes que contaminar. Si no, no hay consumo. Otra cuestión importantísima para defender una sociedad alternativa también en Andalucía es la defensa de la paz, porque Andalucía está en la diana de los misiles de Irán y está en la diana de los misiles de Rusia. ¿Y por qué está en esa diana? ¿Porque los andaluces somos muy malos? No, está en la diana porque a nosotros nos han puesto aquí como una base militar al servicio de los Estados Unidos. Y pasa también por la recuperación del internacionalismo. Porque sin la recuperación del internacionalismo, muchas de estas luchas no van a llevarnos, la lucha frente a la OTAN no nos va a llevar a ningún lado. Y además nos hace falta mirar, muchas de las propuestas que llevamos en nuestros programas son filfa. No valen para nada, son un engañabobos. Porque en estos momentos el mundo está en una crisis tremenda. El capitalismo está en crisis. El capitalismo necesita de la guerra. Estamos ante un capitalismo de rapiña en el que Estados Unidos ha quitado a otros posibles mercados y a las operaciones mercantiles, por ejemplo, que Alemania estaba haciendo con Rusia, para ocupar ellos ese lugar y colocarnos su gas natural y colocarnos su petróleo que por cierto nos sirve para fabricar gasoil en un continente que la mayor parte de los vehículos a motor utilizan el gasoil. Y por lo tanto, en un mundo que va hacia la hambruna, que va hacia la crisis y que va hacia la destrucción, lo primero que tenemos que hacer es luchar por la paz y plantearnos el tema de la OTAN como una cosa de comer, como una cosa de comer. Porque si nos pegan un misilazo nos van a dar por culo a todas y todos. Y por lo tanto no va a haber nada que hacer luego. Y esa es la situación que tenemos. Y esa situación nos tiene que preocupar. Sin olvidar la lucha contra la pobreza cada vez más dura y más terrible. La lucha contra el empobrecimiento, porque la clase trabajadora y la clase europea cada vez es más pobre, porque existen las colas del hambre, porque siguen existiendo las colas del hambre, porque el gobierno de coalición ha fallado a blancas con el tema del ingreso mínimo vital, que no resuelve nada y que además tiene tantas complicaciones para cobrarlo que la gente no, al final muchos y claro, esos son los que van a votar a Vox, no penséis que van a ser los ricos, van a ser los pobres. Y entonces, solo una reacción fuerte para hacer unas políticas diferentes y para defender un mundo diferente nos pueden llevar a frenar esta situación. Gracias. Y por último, cierra esta pregunta y las intervenciones del acto, Rubén. Sí, bueno, yo creo que es interesante porque en verdad hay un enfoque también diferente de cómo hemos entendido la pregunta, ¿no? De qué tipo de sociedad alternativa defendemos. Es decir, que nosotros partimos de un principio, que el sistema capitalista no es reformable. Y hay urgencia, en verdad, en acabar con el sistema capitalista.
nosotros lo planteamos de esa forma, y eso no es política para dentro de 100 años. Es decir, tenemos guerra, tenemos miseria, lo habéis dicho, la propia destrucción del planeta, opresiones, es decir, hay urgencia para acabar con el sistema capitalista. Y evidentemente el sistema capitalista se basa en una lógica que es injusta, la búsqueda del máximo beneficio para una minoría. Bueno, yo creo que como no sé, perspectiva estratégica es acabar con esa injusticia. Todo lo demás que se está hablando aquí, el poder andaluz, responder a la cuestión de la luz, de la miseria, del paro y tal, no es factible sin eso, sin ese horizonte. Entonces, a mí me parece que eso es importante. Es decir, ¿sabes, Paco? Antes tú diferenciabas, y me parece que era polemizando con Carlos, sobre la cuestión precisamente de lo que es inmediato, lo que hay que plantear a la gente. Yo no me considero un marciano. Evidentemente, nuestra organización, ¿qué es lo que defiende? Una sociedad libre de explotación y de opresión, y donde realmente la búsqueda no sea del máximo beneficio para una minoría, sino el interés de la mayoría. Y eso para nosotros tiene un nombre, se llama comunismo. Alejado, evidentemente, de toda la experiencia, las caricaturas del pasado y del socialismo real. Pero eso, cuando yo digo no somos marcianos o no soy marciano, significa que yo no voy al centro de trabajo y digo tienes que poner y movilizarte por la revolución socialista y por el comunismo. Claro que no, pero si el objetivo es acabar con una sociedad injusta, si no son parches, simple y llanamente, hay que buscar la forma de cómo, partiendo de la conciencia que existe hoy en día dentro de nuestra clase social, es decir, la que tiene un interés por acabar con el sistema capitalista, cómo se reconstruye esa conciencia política. Y evidentemente para mí es más ilusorio, es más irrealista plantear poder andaluz, trabajo para todos, la cuestión de la luz, sin señalar precisamente que hay que luchar contra el capitalismo, que es quien genera todo eso. ¿Cómo podemos hablar de la cuestión de la luz sin atacarnos y enfrentarnos a la cuestión de la nacionalización o la expropiación de lo que son las eléctricas? Es decir, esas cuestiones son importantes. Entonces, claro, partir del nivel de conciencia que hay, de las cosas que la gente ve, para enfrentarlas con el sistema y la propia lógica del sistema capitalista, para elevar el nivel de conciencia. Pero hay cosas de las que podemos tirar. Durante la pandemia, para todo el mundo era obvio que la sanidad pública era fundamental y que la sanidad privada había concretamente que poner a disposición pública. La cuestión de la luz a día de hoy es evidente. Si hubiese un discurso, no solamente en periodo electoral, que Yolanda Díaz el otro día muy callada con la cuestión de la eléctrica, en periodo electoral, pero ¿qué es lo que se ha hecho concretamente por parte de ese gobierno? Es decir, no sé, la cuestión de los salarios. Cuando tú ves que en periodo de pandemia la empresa de IBEX 35 hacen miles de millones de beneficios y sin embargo los salarios no aumentan realmente al mismo nivel que el coste de la vida, pues es un problema. Cuando hablamos de servicios públicos, pero no nos enfrentamos a la cuestión de la deuda, es un problema. Pero se puede tirar de esas cuestiones que la gente ve como esencial y plantear precisamente que a día de hoy responder a esas problemáticas no es asumible dentro del sistema capitalista. Pero claro, hay que tener la voluntad de plantearlo en esos términos. Es decir, nosotros desde luego desde IZA hacemos política para, partiendo de las necesidades actuales, elevar el nivel de conciencia para acabar con un sistema injusto. Y eso necesita una estrategia y de un tipo de organización, evidentemente política, militante, que se plantea la necesidad de la ruptura y de la revolución. Pero eso es un tema actual, porque es que nos vamos todos a la mierda. Con la cuestión de la destrucción del planeta, de la guerra o de la propia miseria. Pero evidentemente eso no se hace del día a la mañana. Y entonces hay que reflexionar sobre esas cuestiones. Para nosotros, evidentemente, eso pasa por tener una organización militante para partir de las luchas actuales para tratar de poner en tela de juicio el propio sistema capitalista y la necesidad de una construcción donde no exista ningún tipo de opresión y explotación. Bien, pues con esto daríamos por terminadas las intervenciones. Desde el Ateneo La Morrallita volver a agradecer a todas las candidaturas y a las personas que han venido a debatir. Sabemos que quizás este no sea el debate que decida el diputado número 13 por la provincia de Granada, pero nuestra intención desde que constituimos este Ateneo por parte de IZA siempre ha sido porque sea un lugar de encuentro, de debate con la gente que pensamos que debemos de coincidir luchando y en diferentes espacios. Y por eso pues agradecemos la asistencia. Comentar también que este acto se enmarca dentro de una estrategia general de actos que solemos hacer tanto culturales como políticos
de diferentes temáticas todos los meses. Si alguien quiere recibir información, pues he visto que la hoja de contacto se ha pasado, pero bueno, si alguien no se ha inscrito, pues se puede inscribir y pasamos allí la información de lo que vamos haciendo cada mes. Y animar a que la gente, todos y todas, sigamos el debate, pero con quizá una cervecilla y un pequeño tentempié por medio, y quede inaugurado el espacio de bar. Muchas gracias.